Hola suscriptores, os aconsejo llevar cascos auriculares para tener una mejor experiencia y si podéis o queréis podéis estar con el fanfic de fondo mientras jugáis un juego para que tengáis algo interesante de fondo para escuchar. Ahora sí, comencemos este capítulo. Capítulo 1. El comienzo. Izuku, de 4 años, no podía dormir. Estaba demasiado emocionado. Su cuarto cumpleaños acaba de pasar hace 3 días, lo que significaba que estaba en la edad en la que se manifestaría su Kirk. ¿Y cómo no iba a estar emocionado? Hoy vio en la televisión el mayor choque de héroes de toda su vida. Todos estaban allí para luchar contra los villanos. Endeavor, Edgesot, Besgeanist, Ganor Kai, por supuesto, su ídolo de todos los tiempos, All Might. Imaginar qué tipo de Kirk tendría era simplemente demasiado genial. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, la energía que había tenido antes se desvaneció y dio paso al agotamiento. Izuku finalmente se quedó dormido. Pero el pequeño experimentaría algo muy diferente cuando regresara el sol. Su Kirk se manifestaría esta noche como había esperado, pero la consecuencia convertiría a Izuku en algo más allá y más. En una oficina ubicada más allá del espacio, donde ni siquiera la muerte podía llegar, donde el tiempo ignoraba y donde la vida no podía ver, dos hombres, no hombres, entidades que resultaron ser humanas en un momento, estaban teniendo una reunión. Hoy. Sí, hoy. ¿Está seguro de esto, profesor? Tengo una agenda muy apretada. Si retraso mi vuelo a Guam hasta mañana, mi superior definitivamente querrá saber por qué, y si esto resulta ser una falsa alarma, bueno, digamos simplemente unas cuantas vidas tienen que ser eliminadas, digamos, gruñó V. Estoy más que seguro. Será hoy. Puedes reunirte con él exactamente a las 10:15, mientras obtiene su superpoder. Kirk, corrigió V. Su Kirk inspeccionado en el hospital Musutafu. Cuarto piso, V le hizo una seña al profesor para que se detuviera. Muy bien, veo que estás seguro de esto. Iré a verlo por mí mismo. Bien. El profesor miró su reloj. Cuidado, mira la hora, tendré que despedirme ahora. Se dio la vuelta para irse. Espera, el profesor se giró para mirar a V. ¿Por qué ese interés repentino? Sé que te encanta desempeñar el papel del protector del tiempo y el espacio, pero esto está fuera de tu alcance habitual. Sin mencionar que me lo dijiste. Yo, de todas las personas, y nunca antes habías confiado en mi organización. Entonces, ¿por qué ahora? El profesor solo le sonrió. Porque no sé por qué ni cómo este chico puede interactuar repentinamente con el multiverso, o qué hará con él. Esa afirmación pareció sorprender genuinamente a V. Si yo no lo sé y tú no lo sabes, entonces lo más probable es que muchas más entidades en el multiverso tampoco sepan sobre esto. Esto no les sentará bien a la mayoría de ellos y no se sabe qué le harán al niño por eso. Sé que no diriges una organización benéfica, pero eres la mejor esperanza para el niño en comparación con muchos otros, incluido yo. El profesor finalmente salió al vacío negro detrás de la puerta de la oficina. Solo suspiró. Miró la foto que tenía en la mano una vez más antes de levantarse también. Esperemos que valgas más que un boleto a Guam, mi gorilla Izuku. Cuando Izuku regresó a la tierra del velorio, pudo sentir que había algo más debajo de su sábana. Cuando miró hacia abajo, notó un gran bulto a su lado. Alguien lo estaba abrazando. Rápidamente apartó la manta para revelar, él mismo. No la parte inferior de su cuerpo, no, literalmente otro Midoriya durmiendo a su lado. El otro Izuku se arrastró lentamente y notó la manta faltante. Cuando abrió los ojos, se encontraron con miradas de asombro. Inko Midoriya se estaba levantando de su cama. Siempre a las 6, rara vez más tarde. Se preparó para ir al baño. De repente irrumpió en la habitación su hijo, o mejor dicho, sus hijos, para ser exactos. Agitaron los brazos frenéticamente, intentando hacerle un gesto a su madre. Inko, por su parte, quedó momentáneamente estupefacta ante la escena que tenía ante ella. Mamá. Hay otro yo. Los Izukus gritaron al unísono cuando finalmente lograron detener sus gestos frenéticos. El pánico era claro en sus caras. Inko salió de su estado de estupefacción. En lugar de eso, dejó que su mandíbula se abriera con incredulidad. Al poco tiempo, recuperó el sentido y cerró la boca. Sin embargo, ya podía encontrar una explicación muy lógica para esto. Bueno, este es probablemente tu Kirk, cariño, ese. Trató de calmar a sus hijos, quienes ante la mención de Kirk detuvieron sus gestos frenéticos. Lentamente se volvieron el uno hacia el otro. Sus labios formaron sonrisas brillantes. Tengo una peculiaridad.
Gritaron al unísono antes de hacer una pausa momentánea y corregirse. Tenemos una peculiaridad. Mientras celebraban su nuevo poder con sus víctores, Inco caminó tranquilamente hacia el teléfono para programar una cita con el médico. Llegaron al hospital unas horas más tarde. Estaban sentados los tres frente al médico, esperando su evaluación. Reflexionó el médico mientras miraba el papel en su portapapeles. ¿Hay algún problema?, preguntó Inco, interrumpiendo al doctor y llamando su atención. Sus ojos se movieron entre los dos Izukus. Bueno, este caso es ciertamente único. ¿Qué quieres decir? Inco y los Izukus preguntaron al unísono. Bueno, verás, normalmente cuando se trata de Quirks de tipo clonación, el clon es, ¿cómo digo esto?, no es real. Los dos Izukus se miraron preocupados. En su mente, solo tenían una pregunta. ¿Quién es el verdadero? Pero en este caso, los dos son, literalmente iguales. Los dos chicos dejaron de mirarse y se volvieron hacia el médico. Desde el peso hasta el ADN, todo coincide. No tengo idea de cómo es posible, admitió el médico. Pero no podría simplemente, literalmente, hacer otro él. Tal vez como de otra célula. La propia Inco se quedó sin palabras. No estaba acostumbrada a estos extraños quirks. Por suerte, el médico entendió lo que ella intentaba decir. Dividirte en dos de esa manera siempre tiene efectos secundarios muy visibles. Sin embargo, tus dos hijos no parecen estar debilitándose, perdiendo peso o mostrando ningún inconveniente. Tal vez este sea otro tipo de Kirk completamente, refunfuñó el médico mientras trató de recordar algún caso antiguo sobre Quirks de duplicación. Sonó el teléfono de su oficina. El doctor Calvo enarcó una ceja. Había dejado claro a las enfermeras que no aceptaría ninguna llamada durante los controles de los pacientes. Más le valía que fuera una emergencia, o la enfermera recibiría un sermón de su parte. Hola. Después de unos momentos más, volvió a hablar. ¿Bajo la autoridad de quién otra vez? Siguió el silencio. El médico suspiró antes de colgar el teléfono de su oficina. Bueno, parece, se volvió hacia Izukus y su madre. Que el Kirk de su hijo fue más que una simple clonación. Es el tipo de Kirk en el que al gobierno le gusta interesarse. Inco se tensó un poco. Algo malo se acercaba, podía sentirlo en su estómago. ¿Qué tipo de peculiaridad?, preguntó Inco. Su voz casi temblaba. El médico negó con la cabeza. Dijeron que no me corresponde a mí conocer los detalles. Usted y sus hijos se reunirán con un experto y representante del gobierno en la habitación 405. Dejaré que la enfermera los acompañe hasta allí. Inco asintió antes de tomar a sus hijos en cada una de sus manos. No le importaba si uno de ellos era un clon. Su hijo era su hijo. Salieron de la habitación y se dirigieron al pasillo del hospital, donde ya los estaba esperando una enfermera. Mientras conducía a la familia a la sala de reuniones, uno de los Izukus tiró de su mano. «Mamá, ¿estamos en problemas?», él le preguntó, con preocupación en sus ojos. «No, cariño, esto se volvió un poco complicado, eso es todo». Inco intentó tranquilizarlo con una sonrisa poco entusiasta. Ambos Izukus se miraron. El miedo era evidente en sus ojos. Llegaron a la puerta con un cartel 45º encima. La enfermera abrió la puerta para dejarles entrar y la cerró detrás de ellos. Dentro había un hombre caucásico con una melena larga y rubia que parecía curvarse en las puntas formando una serie de anillos gruesos y bien definidos. Desvió su atención del portapapeles en el que estaba leyendo y la dirigió hacia ellos. El hombre se ajustó la corbata rosa y tiró de los puños de su chaqueta un par de veces antes de finalmente caminar hacia ellos y ofrecerles una mano. «Hola, ¿es usted la señora Midoriya?», preguntó en japonés fluido, con palabras ligeramente acentuadas, como solían ser la mayoría de los occidentales. Inco asintió y le estrechó la mano. «¿Estos son tus hijos, supongo?». Inco asintió de nuevo. «¿Y usted quién es, señor?». «Puede referirse a mí como señor V». Ese no era un nombre. «Como mi tiempo aquí es corto, seré directo. Trabajo para la CIA». Sacó varias cosas a la vez de sus bolsillos. Inco se sintió atraída primero por su placa, ya que era una prueba concreta de que efectivamente estaba trabajando para el gobierno de los Estados Unidos, antes de centrar su atención en un certificado que demostraba que trabajaba bajo la autoridad de ambos países y la Agencia Central de Inteligencia. Cuando sacó una orden de inmunidad diplomática, Inco estaba boquiabierto. «Tómelos y comuníquese con cualquiera de estas agencias si desea confirmar mi validez. No soy un oficial encubierto, solo un experto que ellos emplearon».
¿Qué quieres con mis hijos? ¿De qué se trata esto? Preguntó con expresión temerosa mientras acercaba a sus hijos a ella. Parecía haber una mirada fija entre V e Inko. Los Izukus, por su parte, no podían hacer mucho ya que ambos eran solo niños atrapados en una conversión entre adultos. El señor V suspiró. Sé que no es necesario luchar contra una madre espartana. Su tono indicaba derrota. Permíteme explicarte. Tu hijo posee un Kirk que le permite interactuar con el multiverso. ¿Multiverso? ¿Como en esas películas y teorías locas? Sí, es real y es algo que necesita ser monitoreado, y es por eso que estoy aquí. Echó un vistazo a los Izukus. A partir de ahora, no veo ninguna razón para prestar especial atención al caso de su hijo, por lo que todo lo que queremos es una promesa de cierto grado de secreto y la voluntad de su hijo de entrenar este Kirk suyo. Uno de los Izukus, por primera vez desde que conoció a este hombre, habló. ¿Eso significa que me ayudaría a convertirme en un héroe? Para un niño, el entrenamiento generalmente se limitaba al concepto de entrenar para ingresar a la escuela, entrenar para actuar en un evento, entrenar para una futura carrera y otros pensamientos similares. Por mucho que quisiera romper esa ilusión, decirle al niño que su entrenamiento era para mantenerlo bajo control, el señor V decidió llegar a un acuerdo. Es cierto, podrías ser un héroe con este tipo de Kirk, pero tienes que ser capaz de controlarlo. Es un Kirk verdaderamente peligroso que, si pierdes el control, podría ser destructivo, por decirlo menos. Ambos chicos asintieron. El hombre se volvió hacia la madre de Izuku y le dio todos sus certificados y papeles. Si quieres inspeccionarlos y llamar a alguna de estas agencias, entonces sé mi invitado, pero déjame hablar con los chicos mientras tanto. Inko dudó antes de asentir y aceptarlo. El señor V sacó un teléfono que parecía de alta tecnología y lo pulsó varias veces. Me vendría bien un escáner, pero las pruebas de primera mano siempre son más precisas. Además, ¿quién confiaría en una máquina para hacer el trabajo de un hombre? El señor V refunfuñó. Está bien. Primero, una pregunta para los dos. ¿Cuántos días hay en una semana? Ambos chicos alzaron una ceja ante la pregunta sorprendentemente básica. 7, respondieron al unísono. ¿Cómo se llaman estos días? Los dos dieron la respuesta correcta. ¿Qué días se consideran fines de semana? Y fue entonces cuando sus respuestas divergieron. Uno de los Izukus respondía de lunes a viernes, mientras que el otro Izuku respondía los sábados y domingos. El señor V asintió mentalmente. El que respondió sábado y domingo era de otra dimensión. En este universo, sin embargo, era donde de lunes a viernes se consideraban fines de semana. Todo lo que normalmente tardaba 5 días en procesarse se llevó a cabo en 2 días, pero obtendrían el mismo resultado en 5 días. Los estudiantes progresarían en sus estudios en 2 días, en lugar de los 5 habituales, y todo el trabajo de oficina que normalmente tomaba toda la semana laboral de 5 días se terminaba en 2 días. La gente todavía trataría sus 5 días libres como si todavía fueran demasiado cortos, algunas cosas nunca cambiaron. Muy bien, hemos identificado quién no es el nativo, dijo mientras deslizaba el dedo por su teléfono varias veces. Guardó el aparato antes de sacar 2 pañuelos y 2 bolígrafos. Ahora, otra prueba. El señor V colocó los bolígrafos sobre la cama en el medio de la habitación antes de colocar los pañuelos encima. Empujó ambos trozos de tela sobre ellos y los bultos hechos por los bolígrafos debajo del material desaparecieron. Les mostró su teléfono. La pantalla estaba ocupada por los números azules brillantes. 193,8. Recuerda estos números. Intenta alcanzar el pañuelo y el bolígrafo. Ambos chicos, incluido Inko, parecían confundidos. Sin embargo, cumplieron. Ambos Izuku grabaron el número en sus mentes y buscaron debajo del pañuelo. La mano del nativo Izuku chocó con la superficie de la cama, mientras que el otro Izuku hundió su mano debajo de la tela y dentro de la cama como si la hubiera empujado a través de la superficie del agua. Ambos chicos estaban bastante asombrados. Inko no pudo evitar quedarse boquiabierto. ¿Puedes sentir el bolígrafo? El señor V habló, rompiendo el hechizo. El Izuku del mundo donde el sábado y el domingo eran fines de semana asintió. Bien, levántalo. El peliverde así lo hizo, y allí estaba el bolígrafo en su mano. Muy bien, esto acortará la mayor parte de mi trabajo. ¿Qué quieres decir? Preguntó el no nativo Izuku mientras le devolvía su bolígrafo. Ya que tú eres quien cruzó a nuestra dimensión, sería mejor dejar la mayor parte de la explicación a la versión mía de tu mundo. ¿Vendrás a buscarme? Preguntó Izuku.
El señor V rápidamente tomó una foto de Izuku con su teléfono antes de tocar una vez más la pantalla. Si él lo hará. Sacó un trozo de papel de uno de los bolsillos interiores de su traje. Completó varias líneas vacías en el papel con su propia letra antes de devolvérselo a Izuku. Todo lo que necesitas saber está ahí. Luego se dirigió a Inko, que acababa de terminar de inspeccionar sus documentos y de ponerse en contacto con el gobierno. Dado que el nativo de este mundo no es el que está relacionado con el multiverso, es poco probable que vuelvas a saber de mí. V miró su reloj. Bueno, tendré que irme ahora o perderé mi vuelo. V se guardó los bolígrafos, los pañuelos y los documentos en el bolsillo antes de dirigirse a la puerta. Espera. ¿Cómo vuelvo? Preguntó Izuku no nativo con pánico. ¿Recuerda el bolígrafo? Respondió V. No se molestó en darse la vuelta y luego, de repente, desapareció. Izuku quedó confundido. Había miedo en su mente de no poder volver con su verdadera madre. Esa preocupación fue rápidamente sofocada por Inko, quien suavemente le revolvió el cabello. Pensaremos en algo, cariño, dijo, antes de abrazar a ambos Izuku, que ellos le devolvieron felizmente. Nadie habló entre sí durante el viaje de regreso a casa. Era difícil imaginar que hace apenas unas horas ambos Izukus estuvieran saltando en sus asientos de emoción. Una vez que regresaron a casa, el no nativo Izuku miró a su madre. ¿Debería irme ahora? Preguntó, con voz algo tímida. Inko lo miró. Tenía los ojos bajos y sus manos se movían juntas. No podía soportar ver a su propio hijo tan nervioso, ansioso y asustado. Ella quería arreglar esto. Inko se arrodilló al nivel de los ojos de su hijo. ¿Qué tal un almuerzo primero? No me gustaría que volvieras con el estómago vacío. Ella le acarició la cabeza mientras le ofrecía su habitual sonrisa. Una sonrisa dulce como la miel. Bueno, Izuku hizo una pausa para pensar. Hoy tendremos katsudon. Ese fue el cebo. Inko sabía cuál era su comida favorita, incluso si venía de un mundo diferente. Los ojos de los chicos parecieron brillar en respuesta. Bueno. Dijeron al unísono. Ambos se dirigieron a las sillas de la sala y se sentaron mientras Inko salía a preparar la comida. Inko tuvo que admitir que tener otra persona en el apartamento ciertamente lo hacía más animado. Normalmente serían solo ella e Izuku, pero ahora que había otra persona en la casa y las voces de los niños resonaban en el aire, llenó el corazón de Inko con sentimientos cálidos y confusos. El no nativo Izuku, por su parte, utilizó el tiempo restante para satisfacer su curiosidad sobre qué diferencias había aquí en comparación con su dimensión natal. Entonces, ¿todos los días son fines de semana? ¿Excepto el sábado y el domingo? Preguntó el no nativo Izuku. Sí, quiero decir, ¿de qué otra manera funcionaría? Respondió el nativo Izuku. No native sintió que debería ser él quien dijera eso. ¿Esto significa que te quedarás en casa los 5 días? El nativo Izuku asintió. Eres tan afortunado. Tendría más suerte si tuviera un Kirk, murmuró el nativo Izuku mientras apartaba la mirada. Izuku se sintió incómodo. Aquí estaba él, teniendo un Kirk y celebrando su nuevo poder, pero su otro yo aún tenía que esperar. Necesitaba hacerlo sentir mejor. Después de todo, eso es lo que hacen los héroes. Está bien. Obtendrás tu Kirk y será tan asombroso como el mío. El chico lo tranquilizó con una sonrisa, igual que la de Olmigt. El otro chico le devolvió el aliento con su propia sonrisa. Apuesta que lo haré. Inko entró con 3 tazones de katsudon y los interrumpió. Muy bien chicos, es hora de almorzar. Sin más, se atrincheraron. Izuku no nativo leyó las instrucciones que el señor V había escrito en una hoja de papel. Era una guía que podía usar cuando regresara a casa, pero primero tenía que regresar a casa. Otra cosa en el papel era una línea que decía piensa en los números 153, 13 y piensa en un símbolo de flecha que apunta a los números 273. Todavía no tenía idea de cómo hacer esto. ¿Cómo llego a casa? Preguntó en voz alta. Inko y Native Izuku también estaban allí para ayudarlo a resolverlo. ¿Qué fue lo último que recuerdas antes de estar aquí, cariño? Preguntó su madre. Me acosté y luego me desperté aquí, respondió Izuku. Bueno, eso significa que usas la cama como una forma de llegar aquí. Su madre volvió a preguntar. Inko de repente recordó algo que dijo el señor V. Recuerda el bolígrafo. Durante la prueba, el bolígrafo se cubrió con un pañuelo mientras estaba en la cama antes de ser transportado a otra dimensión. Entonces, ¿era posible que su hijo utilizara ese mismo método?
que Izuku era un bolígrafo y necesitaba estar entre la manta y la cama, o algo similar, para que su Kirk funcionara? Inko creía que así sería, pero otra pregunta se presentó en su mente. ¿Significaba esto que V tenía el mismo Kirk que su hijo? Porque estaba segura de que Izuku no fue quien empujó esos bolígrafos a otra dimensión. Ella sacudió su cabeza. Este no era el momento de pensar en eso. Tenía que llevar a su hijo a casa primero. Aún así, cariño, creo que lo entiendo, dijo su madre. Es como el bolígrafo de ahí atrás. Necesitas algo que te ayude a volver a casa, algo que pueda cubrirte por ambos lados, creo. Había incertidumbre en la voz de Inko. Todavía no estaba segura de si así era como funcionaba el Kirk de Izuku. Entonces, supongo que podrías usar la cama para llegar a casa. Su deducción fue recibida con una sonrisa brillante por parte de ambos Izukus. Eres tan inteligente, mamá. Gritaron al unísono. Inko simplemente les sonrió. Vamos a intentarlo ahora, dijo el nativo Izuku. Esperad, cariño, los chicos se volvieron hacia Inko. Solo espera en el dormitorio, quiero escribirle algo a tu madre. Los chicos asintieron y entraron a su habitación. Inko recogió un trozo de papel suelto y un bolígrafo antes de escribir una advertencia sobre V y su poder para ella misma en otra dimensión, y sus esperanzas de poder enfrentarse a la CIA. Una vez terminado, los combinó perfectamente con el papel que V le dio a Izuku. No quería preocupar a su hijo por esto. Una vez hecho esto, entró en el dormitorio donde los dos chicos estaban admirando su colección Olmig. ¿Tienes el modelo de la Edad de Oro?, preguntó el no nativo Izuku en estado de shock. Sí, dijo el nativo Izuku con el pecho hinchado de orgullo. Está bien, cariño. Aquí está tu periódico. Inko los interrumpió y le entregó el papel a Izuku. ¿Puedo venir aquí otra vez?, le preguntó a Inko mientras tomaba el papel de su mano. Por supuesto. Siéntete libre de visitarnos cuando quieras o si hay algún problema, aseguró Inko a su otro hijo con una sonrisa. Espero que obtengas tu Kirk pronto, le dijo el no nativo Izuku a su contraparte. Sí. Y será tan genial como el tuyo. El nativo Izuku respondió con una amplia sonrisa en su rostro. Izuku asintió. Se subió a la cama del nativo Izuku. Adiós, dijo antes de meterse debajo de la manta. Intentó recordar la prueba. Se concentró en los números y símbolos dados y se relajó. Con la mente firme y los números grabados en su mente, llegó más allá de la superficie y llegó al otro lado. Se hundió como si lo hubieran arrojado al agua y emergió del otro lado nuevamente como si acabaran de sacarlo de un lago, a pesar de que no había nada entre los mundos que pudiera sentir. Izuku tiró la manta para revelar su habitación vacía. Estoy en casa. No pudo evitar sonreír. Se bajó de la cama y salió de su habitación, esperando que su madre estuviera en el apartamento, pero no encontró a nadie. Creyendo que su madre había salido, Izuku se acercó al teléfono y miró una lista de números de teléfono que su madre le dijo que llamara si sucedía algo mientras estaba solo. Uno de estos números tenía el contacto mamá etiquetado al final. Izuku marcó el número. Izuku. Su madre respondió a la llamada, su voz estaba muy desgastada. Probablemente podría adivinar que era él por el hecho de que ese era el número de su casa. Sí, respondió. Oh, Izuku. Su madre sonaba como si acabara de quitarse una montaña del pecho. ¿Dónde has estado? No pude encontrarte en tu habitación, no pude encontrarte en casa de los Bakugou, no pude encontrarte en ninguna parte. ¿Dónde has estado? Ahora había un poco de ira mezclada en su voz, ¿o era frustración? Es complicado. Capítulo 2. La primera perspectiva. Complicado ni siquiera comienza a describir hoy. Después de que Inko llegó a casa, abrazó fuertemente a su hijo. Muy bien, cuéntame qué pasó, dijo Inko mientras se separaba del abrazo. Es mi Kirk, respondió Izuku mientras juntaba los dedos. ¿Te tu Kirk? El joven asintió. Comenzó a explicar que su Kirk le permitía viajar a través de diferentes dimensiones y cómo saltó a una por accidente. Entonces, ¿estás diciendo que acabas de entrar a otra dimensión?, preguntó Inko y el chico asintió. Inko no estaba segura de cómo procesar esto. Su hijo, sin embargo, le presentaría otra cosa de qué preocuparse. Oh, cierto, hay un estadounidense que me dio esto. Izuku sacó de su bolsillo el papel que el señor V le había presentado a Izuku en otro mundo. Me dijo que trabaja para el gobierno y que vendrá a visitarnos. Inko tomó el papel y lo miró. Había instrucciones para que ella lo llamara señor junto con su número. Sin embargo, eso no fue todo.
Una nota de su yo alternativo dándole una advertencia sobre este señor V, pero no había nada que pudiera ser de mayor ayuda para su situación. Inko tragó un pesado nudo en la garganta. Bueno, ya veo. Llevó a su hijo de regreso a la sala de estar donde Izuku se sentó y miró algo de televisión mientras Inko miraba el periódico una y otra vez hasta que llegó la noche. La idea de simplemente no llamar a este extraño ciertamente se le ocurrió en la mente, pero el miedo a consecuencias no deseadas le impidió comprometerse completamente con la idea. No sabía si su familia sería capaz de mantener esto en secreto para siempre. ¿Sería peor que no contactar con ellos? Luego estaba la naturaleza del Kirk de su hijo. ¿Era tan peligroso como decían? ¿Había tantos problemas relacionados con el Kirk de su hijo? A medida que los riesgos comenzaron a acumularse, Inko finalmente aceptó, principalmente para sí misma, llamar a este señor V. Esa misma noche, una vez que su hijo ya se había ido a dormir, tomó el papel que el señor V le había dado a Izuku y siguió sus instrucciones. El primer paso fue llamar al hombre mismo. Mientras el sonido de la música de espera sonaba desde su teléfono Star Spangled Banner de todas las cosas, su corazón se aceleró cada vez más rápido anticipando qué tipo de persona era este señor V. Después de unos minutos con el corazón arqueado, su llamada fue respondida. Pax Americana, dijo una voz masculina desde el otro lado. Ave Dominus Americana, tartamudeó, no acostumbrada al latín. Esa era la contraseña. Señorita Inko Midoriya, supuse, su corazón se puso de pie ante la mención de su apellido. El aire a su alrededor pareció volverse más denso. V del otro mundo ya me había informado que llamarías. Ese sí, eso es correcto. Inko no pudo evitar sentirse un poco mareado. La CIA tenía una reputación notoria por cómo trataba a sus enemigos en todo el mundo. No se sabía qué pasaría con ella, su hijo o su marido. Puede que haya un problema, refunfuñó el señor V desde el otro lado. A diferencia de mí en el otro mundo, ya estoy en Guam y no me pueden reasignar hasta dentro de 4 años. No voy a perder el tiempo en visitas periódicas, ni pediré un traslado. Inko casi suspiró aliviada, pero se contuvo ya que sería mejor no empezar con el pie izquierdo con alguien a quien vería más en el futuro. Entonces, ¿qué pasará ahora?, preguntó, más claramente de lo que hubiera querido. Por ahora, ordenemos los documentos de su hijo Y. ¿Nos tienes miedo? La madre casi saltó. Este hombre acababa de leer sus pensamientos, aunque no parecía que tuviera un Kirk capaz de leer la mente, o al menos eso suponía Inko. Sabía que era obvio que estaba nerviosa, con su respiración y todo, pero conocer su preocupación por la seguridad de su hijo simplemente a través de una conversación telefónica y él es realmente una CIA. Puedo asegurarles que no veo ningún motivo para tomar medidas drásticas. Simplemente continúe siendo un ciudadano respetuoso de la ley y todo estará bien. A partir de ahora, todo lo que queremos es asegurarnos de que el Kirk de su hijo no amenace la existencia de la humanidad. El dominio de Estados Unidos y, si es posible, de él mismo. ¿Él mismo? La madre resbaló. No quería decir eso en voz alta, pero la preocupación por su hijo superó su sensibilidad. Tu hijo posee una habilidad muy rara en todo el multiverso. Recibí información básica del otro V al respecto. El Kirk del niño le permite viajar a otro universo, o dimensión como algunos prefieren llamarlo, nada demasiado avanzado, supongo que todavía necesitamos más pruebas antes de poder estar seguros. Hay una pausa. Ahora, verá, el riesgo aquí involucra, digamos, escenarios. ¿Qué pasaría si entrara en un mundo donde el cianuro reemplazó al oxígeno? ¿Qué pasaría si regresara a casa con una flor que resultó ser un parásito carnívoro que controla la mente? La consecuencia de usar este Kirk descuidadamente puede ser letal. El agarre de Inko se apretó alrededor de donde debería estar su corazón. Justo cuando su hijo finalmente obtuvo su Kirk, ¿No puedes hacer nada para ayudarlo? Ella tartamudeó. ¿Cómo podría no hacerlo? Estaban hablando de la vida, o muerte, de su hijo. Siempre podríamos darle un tratamiento Trotsky, bromeó VQ. ¿Qué significa eso? Trasladar a su hijo a México, criarlo durante unos años bajo la protección de los Estados Unidos y luego hacer que un espía ruso lo mate a golpes con un piolet, ... Fue un chiste. Yo no estoy riendo. Gritó Inko antes de cubrirse la mano con la boca por temor a despertar a su hijo. Aún así, lo que quiero decir con ese chiste es que podríamos quitártelo de las manos si quieres. ¿Quítatelo de las manos? De ninguna manera dejaría a su hijo con esta gente. Estas personas que sin duda lo tratarían como una herramienta para usar.
Podríamos criarlo para que tenga la mejor calidad, ¿no?, interrumpió Inko, con tono firme. No habría ningún compromiso. Ella no entregaría a su hijo a estos monstruos bajo ninguna circunstancia. Entendido. Tendremos que resolver los detalles del Kirk de su hijo más tarde. Durante los próximos 4 años, le pediría que lo supervise en nuestro lugar. Monitor, forma tan inhumana de decirlo, más aún porque estaba dirigido a su hijo. Él puede usar su Kirk si lo desea, nadie puede detenerlo, ni siquiera tú cuando llegue el momento. También podría dejar que lo pruebe y te lo cuente. Entonces él era su rata de laboratorio y ella era la científica ahora. Creo que también podemos darle algunas coordenadas seguras, en caso de que se deforme por accidente o si siente curiosidad por su Kirk. De cualquier manera, visita este lugar. Deberías escribir esto. Inko se acercó a un cajón de la cocina y sacó una nota. Escribió la dirección, palabra por palabra. Cuando terminó, el señor V se despidió y colgó. En su corazón y mente, Inko solo podía temer el futuro. Al día siguiente, Inko fue al lugar previsto, dejando atrás a Izuku en caso de que algo se pusiera feo. Su destino era un edificio sencillo. Un edificio de un solo piso, pintado de blanco, sin ventanas, ubicado a una buena distancia de su casa, a solo unas pocas estaciones de tren de la ciudad de Musutafu. Tan pronto como cruzó la puerta, fue recibida por la escena de cualquier restaurante habitual. A la derecha se colocaron varias mesas, ocupadas por muy pocas personas, y a la izquierda un mostrador ubicado al lado de la cocina abierta. Uno de los camareros, que parecía casi idéntico al cocinero con su cabello corto plateado y su estructura facial, inmediatamente vino a saludarla y la llevó hacia atrás, diciéndole que había una mesa libre en la parte de atrás. Al fondo había una habitación abarrotada con 2 mesas de oficina, llenas de papeles y utensilios de escritura, y más de una docena de archivadores dispuestos a lo largo de las paredes. También había una puerta negra en el lado opuesto de la entrada que contrastaba notablemente con la atmósfera de la habitación. Atendiendo una de las mesas y escribiendo vigorosamente estaba un agente que era casi idéntico al camarero y al cocinero, con la única diferencia real siendo su falta de barba, sentado allí. Levantó el rostro para recibirlos. Sus papeles, por favor, dijo con indiferencia y autoridad clara en su voz. Ella le presentó el documento. Se lo arrebató de la mano y rápidamente se trasladó a otra habitación detrás de la puerta negra. Esto tomará unos 5 minutos, informó a Inko el camarero que se había quedado con ella. Esperemos que su hijo valga la pena. Cuando Inko pidió una aclaración, se quedó en silencio. El agente pronto regresó sin hacer ruido, entregándole una carpeta antes de hacerles un gesto para que se fueran. El camarero asintió antes de sacarla del restaurante. Una vez que estuvieron afuera, volvió a hablar. Puede llamarnos señor 11, a los 3. Si hay problemas inmediatos con el Kirk de su hijo, venga con nosotros. Si alguien amenaza a su familia, venga con nosotros. Si hay alguna molestia que necesite y arreglar, ven a nosotros, le dio una expresión sombría. Inko entendió lo que quería decir con molestias y arreglos, su comprensión junto con su sombra que se cernía sobre ella hundió el corazón de Inko a sus pies. Y si quieres comida gratis, ven a nosotros. El fuerte contraste logró aliviar un poco a Inko, pero no tuvo la oportunidad de preguntar nada más ya que el camarero decidió irse, aparentemente volviendo a su rutina. Inko solo podía mirar fijamente mientras se preguntaba qué les depararía el futuro a ella y a su hijo. A partir de ese día, vería de vez en cuando al camarero, a la cocinera, a la gente y a un puñado de hombres idénticos paseando por su casa. Contó un total de 11 hombres similares, incluidos los 3 que trabajaban en el restaurante. En cuanto a la carpeta que le entregaron, contenía una identificación actualizada, un pasaporte y otros artículos similares para su hijo. Incluso había green cards y visas para ingresar a Estados Unidos para ambos. Ninguno de ellos tenía fecha de vencimiento. También había 2 papeles llenos de instrucciones. Uno era para ella, que detallaba las regulaciones relacionadas con el multiverso, tal contrabando y lo que se consideraba peligroso. Desafortunadamente, no tenía mucho sentido para personas normales como ella, que se supone que significa miel del prisionero de todos modos. En otra sección del periódico había una lista de contactos en caso de una emergencia seguida de una sección que contenía varios otros consejos que debería seguir, pero nada de eso era tan destacado como la declaración que le decía que mantuviera todo esto en secreto para nadie. Sino amigos cercanos y familiares. Si de alguna manera se filtraba el conocimiento del Kirk de su hijo, entonces se debía contactar a la CIA de inmediato. El otro papel era para su hijo.
Contenía algunas instrucciones básicas sobre cosas que ella no entendía y varios conjuntos de números, como 153, 13, 983, 13, centésimo décimo tercero, 083, 09 y muchos más. Supuso que estas eran las coordenadas seguras que mencionó el señor V. En definitiva, su vida no cambió demasiado. Solo tenían que lidiar con 11 agentes de la CIA husmeando de vez en cuando. Entonces, los Midoriya continuaron con normalidad. Al menos eso es lo que parecía por fuera. Izuku, o Deku, como Katsuki Bakugou había empezado a llamarlo, de 7 años, dejó su lápiz sobre su tarea. Una vez realizada su tarea, estiró los brazos en el aire. Había estado pensando en reunir algunos Izukus para ayudarse unos a otros con la tarea desde hacía algún tiempo. La lluvia de ideas realmente podría aliviar toda su carga de trabajo. Pero eso requeriría mucha coordinación y esfuerzo para que esto suceda. Sin mencionar la diferencia en la naturaleza de los universos separados, que a su vez afectaría su tarea, que debía tenerse en cuenta. Por ahora, simplemente puso el libro en su mochila escolar. Una vez hecho su trabajo, llegó el momento de hacer su actividad favorita durante el fin de semana. Se metió bajo su manta y se hundió en otra dimensión. Izuku llegó al otro lado para ser recibido por un espacio lleno de estrellas. Dimensión 101, se recordó Izuku en medio de la nada absoluta. Midoriya nadó en el mar de antigravedad sobre el suelo del planeta rocoso gris que era la Tierra. A lo largo de los años, viajó a muchas dimensiones, universos, mundos, o bueno, como les gustaba llamarlos a los nativos de esos lugares, que el señor V marcó como seguros. Esta dimensión era, con diferencia, una de sus favoritas. La mayoría de los demás eran similares a su propio mundo, y él no quería eso en este momento. Necesitaba relajarse y aliviar el estrés. Kacchan había sido duro últimamente. Ni siquiera había habido una pelea total, pero aún así dolía. Descartó ese pensamiento. Estaba aquí para relajarse. Izuku pensó en los números y en todas las dimensiones que podía visitar. Pensó en los muchos quirks que poseían sus homólogos. Sus funciones, cómo se utilizaban y su mecánica. Luego recordó que una buena cantidad de sus homólogos no nacieron con quirks. Lo entristeció, pero no es como si pudiera darles quirks. Bueno, tal vez no. Nunca digas nunca con un poder como el suyo. Lo que realmente apestaba de ver mundos donde no tenía un quirk era su madre. Ella siempre parecía muy triste. Ojos llorosos, arrugas causadas por la preocupación, estrés por comer. Odiaba verla así. Un pensamiento apareció en su cabeza. Quizás podría ayudar a animar a una de sus homólogas maternas. Tenía que encontrar a la que realmente lo necesitaba, pero hasta el momento no se había encontrado con ninguna de sus madres que necesitara su presencia inmediata. El señor V le había advertido que saltar a cualquier dimensión que no estuviera en la lista podría ser extremadamente arriesgado, pero también le había dejado claro que no detendría a Izuku si fuera necesario. Si Izuku deseaba saltar, se suponía que debía pensar en lo que quería encontrar en su destino, o de lo contrario podría terminar en un lugar en el que no debería estar. Con su mentalidad, nadó de regreso por encima de la bandera que había colocado para marcar dónde se suponía que debía estar su habitación antes de agarrar la manta que había dejado aquí como un medio para regresar. Oxígeno, de lunes a domingo, H2O, tierra, humano, continuaron sus pensamientos, enumerando los componentes necesarios en su destino previsto. Perder algo esencial significaría que podría terminar en algún lugar indeseable. No tener oxígeno para respirar no era saludable. Cuando pensó en la última palabra clave, se envolvió en la tela y desapareció. Midoriya reapareció nuevamente en su habitación vacía. Su primera acción aquí fue sacar su teléfono y luego abrir una aplicación. La aplicación no tenía nombre, ni logotipo, y ni siquiera era visible en la pantalla principal. Lo tocó, luego tocó la opción registró en el menú principal y recibió el número 629, en este caso, antes de guardar el teléfono. Era un procedimiento estándar cada vez que iba a otra dimensión, o de lo contrario el V local podría confundirlo con algún tipo de amenaza interdimensional y cometería, como el propio hombre había dicho, acciones atroces a un precio asequible con Izuku. Izuku no quería saber qué significaba eso. Sus ojos escanearon la habitación del nativo Izuku. El piso y los muebles estaban cubiertos por capas y capas de polvo, algunas plantas que quedaban en la habitación ya se habían podrido y estaba bastante seguro de que una araña había hecho su hogar en una esquina del techo. Los lamentos se infiltraron en la habitación en ruinas. Por la voz, sin duda era una mujer.
El niño tragó un gran nudo en la garganta. Incluso si hubiera sido lo más específico posible, aún así podría haber terminado en un lugar donde no quería estar. Aún así, Izuku tenía que ver si se trataba de un salto fallido o no. Empujó la puerta para abrirla, preparándose para lo que fuera que hubiera al otro lado. Era una sala de estar familiar de su apartamento, pero, al igual que su dormitorio, era un desastre. El polvo, los peines de telaraña y el hedor a comida podrida y alcohol llenaban el apartamento. La única fuente de luz en la habitación era la luz del sol que se asomaba a través de las cortinas semicerradas. En el sofá había una forma delgada tumbada boca arriba. En la mesa de café cercana había una montaña de latas de cerveza. No me digas que mamá se mudó, pensó Izuku. Pero entonces, ¿por qué los muebles de su habitación seguirían allí si su madre no estaba? Con algo de coraje, el peliverde gritó: «¡Mamá!». La forma se agitó. Luego vino un murmullo. A medida que la sombra se elevaba, pudo distinguir su piel. Delgada sería, de hecho, la mejor manera de describirla, femenina también. ¿Quién está ahí?, llamó. Curiosamente no tenía un tono amenazador, sino más bien una mezcla entre desinterés y embriaguez. ¿Eres Inko Midoriya?, preguntó, todavía temblando y listo para correr si su madre no estaba aquí. Esa voz, no, eso no puede. La sombra corrió hacia su pequeña y Izuku casi tropezó hacia atrás, pero la figura que se acercaba lo agarró por las mejillas con dos manos. Cuando el rostro ensombrecido se acercó, finalmente se dio cuenta de quién era. Inko Midoriya, su madre. Pálida, delgada hasta el punto que sus pómulos eran visibles y cansada hasta el punto que los anillos negros alrededor de sus ojos eran los más oscuros que había visto entre todos los adultos que había conocido. Izuku, susurró su madre, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. ¿Realmente eres tú?, se hizo el silencio mientras su madre continuaba acariciando sus mejillas. Sus manos, antes suaves, se habían vuelto ásperas, endurecidas por lo que sea que la había deprimido tanto. No, pronunció y apartó las manos de sus hijos mientras las lágrimas rodaban por sus ojos. No, esto es solo una alucinación. Sí, bebí demasiado otra vez. Sí. Eso es todo, se retiró al sofá. Sus ojos habían cambiado. Izuku nunca podría imaginar a su madre mirando a alguien así. Eran tan fríos, tan vacíos, tan indiferentes. Pero soy real, mamá. Soy tu hijo, Izuku, trató de tranquilizarla antes de darse cuenta de que técnicamente estaba equivocado. Él no era su hijo, no realmente, y al decir que lo era podría molestar a esta mujer. No lo eres, dijo Inko y se arrastró de regreso a su sofá. Ella volvió a sentarse. Los pensamientos de Izuku dieron vueltas. Tenía que tener cuidado con lo que salió de su boca a continuación. Cualquier cosa que fuera a decir mejoraría o empeoraría las cosas. Después de una cuidadosa consideración, dijo: «Tienes razón, no soy tu hijo». Es consciente de sí mismo. El hecho de que fuera su propia madre quien le dijera eso era desgarrador, pero tenía en cuenta que ella no era ella misma en ese momento. Puede que no sea tu hijo, pero sigo siendo Izuku Midoriya y estoy aquí para ayudarte. Ella pareció ignorarlo y se cubrió los ojos con el brazo. No sé qué te hizo sentir así, pero soy real y estoy aquí para ayudar. Inko se sentó y lo miró con una mezcla de duda e incredulidad. Ella suspiró. Esto es una alucinación increíble. Voy a tomar un baño y tomar una siesta en mi habitación. Si eres real, ella le señaló con el dedo índice. En sus ojos había rabia, del tipo que normalmente mostraban las personas frustradas. Será mejor que estés aquí cuando me despierte. Izuku asintió con una amplia sonrisa en su rostro. Inko se levantó y fue al baño. Izuku esperó hasta que ella salió. Él esperaba que ella hiciera algo, pero ella solo le dedicó una mirada antes de ir directamente a su habitación y cerrar la puerta de golpe. Aunque un poco desanimado por el comportamiento de su madre, Izuku estaba decidido a ayudarla. Eso es lo que hacen los héroes. Mientras ella dormía, Izuku pensó que lo mejor sería intentar limpiar un poco el apartamento, pero solo en las tareas que un niño de su edad podía realizar. Alcanzó el interruptor de la luz solo para darse cuenta de que las bombillas estaban apagadas. Así que se acercó a la ventana y abrió las cortinas para dejar entrar un poco de luz. Aprovechó esta oportunidad para observar su vecindario, solo para darse cuenta de que nada había cambiado en absoluto. Entonces, lo que pasó solo afectó a mi madre. Sin embargo, no había más tiempo que perder.
Si solo pudiera confiar en la luz solar restante, entonces Izuku tendría que trabajar rápidamente antes de que se pusiera el sol, o completar sus tareas sería muy difícil. Empezó sacando la basura, principalmente las latas de cerveza, la comida podrida y los platos de plástico por todo el suelo. Por suerte, todas las bolsas de basura, escobas y trapeadores seguían donde debían estar, pero se habían ensuciado por sí solos. Así que, con tiempo y un poco de paciencia, logró limpiar la mayor parte del apartamento. Sin embargo, las redes tuvieron que dejarse en manos de su madre. Mientras movía la bolsa llena de basura hacia la puerta, tuvo en cuenta que no podía salir todavía sin enfrentar las consecuencias si su madre veía que él no estaba allí después de que ella despertara. Entonces recordó que se le había escapado un bote de basura en su habitación. Dentro de la lata había principalmente la basura habitual que encontraba, latas de cerveza y platos de comida, pero algo entre ellos llamó su atención. Una hoja de papel, no un simple recibo, sino una hoja de papel tamaño A4. Lo sacó antes de echar la basura en la bolsa. Una vez que movió todas las bolsas a la puerta, volvió su atención al papel. La primera línea ya le dijo que esto no le iba a gustar. Certificación de defunción. Fue entonces cuando el niño empezó a darse cuenta de lo que había ido mal en la vida de su madre. Puede que sea joven, pero era brillante para ser un niño, y todo le apuntaba hacia una sola posibilidad de por qué este terrible documento estaba en su casa y su contraparte no se encontraba por ningún lado. Pero todavía había esperanza. Una esperanza de que estuviera equivocado. Esa esperanza se hizo añicos cuando leyó el nombre del fallecido. Midoriya Izuku. Y así lo entendió. Este era el universo donde había muerto Izuku Midoriya. Sus manos que sostenían el papel comenzaron a temblar. Sus ojos se abrieron como platos. Le temblaron las piernas. Su respiración se aceleró. Le sudaba la frente. Los latidos de su corazón eran tan intensos que pensó que iban a estallarle el pecho. La muerte no era algo que hubiera experimentado antes en su joven vida, y la posibilidad de su propia muerte lo hacía, eso lo hizo y ni siquiera sabía cómo describirlo. Sus pensamientos se detuvieron cuando escuchó el sonido de una puerta al abrirse. Sin duda era su madre. Corrió de regreso a la sala de estar. Su madre ya estaba sentada en el sofá, algo todavía cansada y aturdida. Ella no pareció darse cuenta de Izuku. Él se sentó a su lado. Miró la mesa de café, ahora vacía de latas y platos. Miró sorprendida alrededor del apartamento antes de que su mirada se posara en Izuku, quien le dedicó una sonrisa nerviosa. La respiración de Inko se hacía más pesada con cada minuto que pasaba. De repente se levantó y se acercó al armario. Sacó un paquete de bombillas antes de proceder a cambiar cada luz de la sala de estar con tanta prisa que Izuku se sorprendió de que no tuviera un kirk relacionado con la velocidad. Todo el tiempo, siguió mirando a Izuku cada minuto para asegurarse de que todavía estaba allí. Una vez que los cambió todos, se arrastró hasta los interruptores de la luz y los accionó todos. Tan pronto como se dio cuenta de que incluso con la luz encendida y su hijo todavía no desaparecía, una especie de comprensión la golpeó. Ella avanzó hacia él con firmeza. Su respiración se hizo más fuerte, más rápida y cada pie que plantaba parecía más pesado que el anterior, como si acabara de terminar una maratón. Aunque ciertamente consumió mucha energía cambiando las bombillas a esa velocidad. Una vez que llegó al sofá, su mano ahuecó las mejillas de su hijo. Por ásperas que fueran sus manos ahora, todavía estaban calientes. Las lágrimas brotaron libremente de sus ojos. Ella solo murmuró una cosa. ¿Irizu Izuku? Inko tragó con dureza. No hay vuelta atrás ahora. Sí, mamá. Ahora está bien, exhaló antes de ofrecerle una sonrisa a su madre. Porque estoy aquí. Esa fue una de sus citas favoritas de All Might. Inko no perdió más tiempo y abrazó a su hijo mientras sollozaba. Mientras le devolvía el abrazo y besaba a su madre en la mejilla, Izuku pensó para sí mismo que todo aquí estaría bien para su madre ahora. Bien. Capítulo 3. El grave error. ¿Cuál es la respuesta a 432? Preguntó Izuku. 8, respondió Izuku. Pensé que era 0,125, argumentó Izuku. 0,125. ¿Cómo puede ser? Ah, cierto, el cuarto viene primero, agregó Izuku. Ya veo, obedeció Izuku. La habitación en la que se encontraban parecía sacada de una película de ciencia ficción. Con bordes lisos y redondeados en los muebles, decoraciones holográficas, un panel de puerta de alta tecnología y mucho más.
Si todo eso no fuera suficiente, una ventana de visualización permitía ver cientos de edificios imponentes en la ciudad circundante y filas de autos voladores que se extendían más allá de lo que los ojos podían ver. Incluso se podían ver algunos cruceros espaciales más arriba en el cielo. Sentados en varios lugares de la sala, cada Izuku sostenía una nota en sus manos mientras calculaban la pregunta y escribían su respuesta antes de presentársela al otro para comprobar si estaban en lo correcto. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta 32? Izuku, el Izuku viajero, nuestro Izuku, preguntó al resto. Estoy en ese. Creo que es 53X, respondió otro Izuku. Este era un viejo amigo del viajero Izuku. El primer Izuku que conoció cuando se manifestó su Kirk, el Izuku del día opuesto. Desafortunadamente, él era el Kirkles. Creo que quizás te olvides de tener en cuenta la I detrás del 4. Los Izukus que dijeron eso se parecían mucho a los dos anteriores, solo que esta Izuku era una ella. Izumi Midoriya era su nombre. Su apariencia seguía siendo la misma que la de sus homólogos masculinos, aunque su cabello era más hinchado, su cuerpo más delgado, su rostro más suave y, obviamente, tenía senos. Buen partido, familia, dijo otro Izumi con tono extrovertido. En comparación con la otra Izumi, ella tenía el cabello más desordenado y una figura más completa. El último Izuku miró fijamente su cuaderno antes de levantar la cara. Creo que todo nuestro trabajo está hecho. Que Izuku era el nativo de esta dimensión. A pesar de tener la misma edad que todos ellos, su comportamiento era mucho más severo y maduro que el de los otros Izukus, sin mencionar que también era Kirkles. No es que eso le molestara. En ese caso, nos queda algo de tiempo, dijo el viajero mientras revisaba el temporizador de su teléfono. ¿Cómo es la vida en tu mundo? El nativo Izuku dirigió esa pregunta a su compañero Kirkles Izuku. Oh, simplemente, bien, supongo, respondió el niño, rascándose la cabeza y tratando de evitar el contacto visual. Déjame adivinar, Katsuko, dijo la saliente Izumi mientras se revisaba las uñas, sin importarle que usara el nombre de la contraparte femenina de Katsuki. La perra ha estado actuando como si estuviera teniendo su período, o en realidad estaba en su período. Izumi sostuvo su barbilla mientras pensaba. Mientras más te veo, menos puedo creer que seamos la misma persona, dijo la reservada Izumi, bastante incómoda de verse hablando de esa manera. Volviendo al tema que nos ocupa, ¿Katsuki te ha estado molestando? Preguntó el nativo. No es el tema cómo es la vida de su parte, señaló el viajero Izuku. No seas quisquilloso, respondió fríamente el nativo Midoriya. En cuanto al Izuku del día opuesto, movió los dedos inquietos. Bueno, Kacchan siempre es rudo así que, sí, Katsuko está siendo un idiota otra vez, predijo el saliente Izumi. Por la reacción del Izuku del día opuesto balanceando sus brazos salvajemente y tartamudeando la suposición parecía ser correcta. El nativo Izuku frunció el ceño. No podía comprender por qué no te defendías o al menos intentabas decírselo a los adultos, afirmó el nativo. Es un niño talentoso en esa dimensión, le dijo el viajero Izuku. En la mayoría de las dimensiones, de hecho. Eso no excusa, fue interrumpido cuando su madre abrió la puerta. Cariño, el gran almirante Toshinori acaba de llamar. Dijo que quiere verte en el cuartel general, dijo mientras asomaba la cabeza hacia la habitación. ¿Alguno de ustedes quiere galletas? Los 4 Izuku levantaron la mano. Está bien, ya vuelvo. Con eso, Inko se retiró a la sala de estar. Bueno, lamento interrumpir la conversación, pero tengo que irme ahora. Los veré a todos el próximo viernes. Sacó su uniforme del armario. Estaba compuesto por una túnica militar blanca, un par de pantalones militares negros y una gorra militar estándar, 2 antes de salir de la habitación. Nazis, murmuró el Izumi reservado, con un toque de disgusto. ¿Puedo oír eso?, gritó Stern Izuku desde la otra habitación. Al menos la humanidad tiene un lugar en la galaxia, y ningún judío resulta perjudicado en el proceso, añadió en broma. Creo que tiene razón. Quiero decir, aquí están en una era espacial. El gobierno necesita tener algo de poder, expresó Izuku, del día opuesto, su opinión. Algunos, sí, pero este mundo es simplemente fascista. El Estado no solo tenía control total sobre la gente, sino que también, mientras 2 de sus homólogos iniciaban un debate sobre el gobierno de esta dimensión, el Izumi saliente comenzó a consultar las revistas del nativo.
El propio Midoriya simplemente miró por la ventana y no pudo evitar sentirse fascinado por el nivel tecnológico de este mundo y la historia que permitió que todo sucediera. En este mundo, los Quirks habían estado con la humanidad desde que los humanos nacieron. Por eso, la sociedad se había vuelto mucho más caótica desde la antigüedad. Por esa razón, la gente era más susceptible al modelo autoritario de gobierno, creyendo que se necesitaba un gobierno fuerte para mantener el orden. El gobierno, la monarquía y la jefatura formada por personas con dones extremadamente fuertes, también quiere más control con menos posibilidades de traición y desafío. Para ello, emplearon a los Kirkles, pensando que eran los más débiles y los más fáciles de controlar, a menudo asignando a los Kirkles a posiciones de poder y otros puestos importantes. Ese fue su error. A medida que pasaron los siglos, se hizo evidente que los Kirkles habían comenzado a asumir el cargo de jefe de Estado, no luchando más duro, sino de manera más inteligente. Se mantendrían unidos independientemente de su raza y nacionalidad, y ayudarían a impulsar a un Kirkles en otro estado para que se convirtiera en líder antes de consolidar sus activos y repetir el mismo proceso una y otra vez. En el siglo XIII, sorprendentemente, este mundo todavía usaba el mismo calendario que el suyo, siendo Jesús, curiosamente, sin Kirk, los Kirkles se habían apoderado y unificado al mundo. Ninguno de los Kirket se atrevió a desafiarlos, principalmente por temor a lo que sucedería si todas las autoridades de la Tierra colapsaran. Y así, el desarrollo de este mundo había llegado hasta este punto. Sin embargo, el viajero no diría que la naturaleza de este mundo es todo sol y sonrisas. Los Kirkles eran prácticamente aristócratas en todo menos en el nombre. Aún así, alguna vez había parecido una verdadera realidad distópica. Este lugar no iba a superar eso. El teléfono de Izuku hizo sonar una alarma. ¿Es la hora?, preguntó el día opuesto. Sí, pero creo que al menos podemos quedarnos primero a comer las galletas, les dijo el viajero. Por mí está bien, chirrió el extrovertido Izumi. Salieron del dormitorio y se dirigieron a la sala de estar, donde se conformaron con galletas y leche en silencio. Después de eso, llegó el momento de decir adiós. Entonces, ¿a la misma hora el próximo viernes?, preguntó Izuku del día opuesto. El viajero asintió. Sin embargo, será en otra dimensión, ya que los nativos no estarán aquí la próxima semana. Muy bien, los veré más tarde, dijo la Izumi reservada antes de meterse debajo de la manta y desaparecer en la dimensión de su hogar. Los otros dos hicieron lo mismo. Al final resultó que, en realidad no necesitaba sostener el objeto para convertirlo en una puerta de entrada, solo estar dentro de un radio de 3 metros era suficiente. Sin embargo, Izuku aún no iba a casa. Había otro lugar que tenía que visitar primero. Izuku se teletransportó a su habitación, una habitación bastante vacía y sin muebles aparte de su cama. Se levantó alegremente de la cama y abrió la puerta de la sala. Seguramente pondría una gran sonrisa en su rostro antes de entrar. Hola mamá. Oh, hola cariño. Su madre lo saludó y se apresuró a darle a su hijo un fuerte abrazo. No me dijiste que estarías de visita. Esta era la madre a la que había venido a ayudar hace un año. Al principio, para ella fue surrealista. Que la viva imagen de su hijo muerto venga de otra dimensión para ayudarla a afrontar su pérdida. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, ella lentamente lo aceptó y recuperó su vida por su bien. El plan de Izuku para ayudarla a recuperarse era simple. Él venía a visitarla regularmente hasta que ella pudiera empezar a vivir sin él, o tal vez incluso volverse a casar. Su padre desapareció por completo en esta dimensión. También había aprendido la verdad de lo que le pasó a este mundo, Izuku. La familia Bakugou había decidido hacer un viaje de senderismo un día y habían invitado a los Midoriya. Izuku de este universo decidió ir mientras su madre se negaba, pero ocurrió un accidente que resultó en la muerte de Bakugou y de él mismo. Solo pensé que debería ver cómo estabas, respondió Izuku y la besó en la mejilla. Bueno, ya que estás aquí, ¿te gustaría comer algo?, ofreció Inko. Su recuperación fue notable. Hace apenas un año, estaba muy delgada debido a la falta de comida y ejercicio, sin mencionar cómo había afrontado su dolor usando alcohol. Todo quedó atrás ahora. Ahora se parecía casi a su propia madre, solo que más cansada porque tenía que trabajar para mantenerse y pagar algunas deudas que acumuló durante sus años malos. No, gracias. Sé que todavía tienes algunos problemas financieros. Su madre frunció el ceño. No está tan mal, todavía puedo darme el lujo de alimentar a mi hijo. Su madre hizo un puchero juguetonamente. Aún así, si tú lo dices. Inko lo levantó.
llevándolo en brazos hasta el sofá, donde se sentó con Izuku en su regazo. Ella lo abrazó de nuevo. Entonces, ¿cómo estuvo tu día, cariño? Acabo de pedirle a mi otro yo que me ayude a hacer la tarea y yo también los ayudé a ellos. Exclamó mientras le devolvía el abrazo. Eso es lindo, cariño, su voz era tan suave y tranquilizadora para los oídos. Casi angelical de escuchar. Izuku recordó cuando ella solía cantarle cuando era más joven. De repente, un impulso se presentó en el corazón del niño. Quería oír a su madre cantar una canción, una en particular. Mamá, dudó. ¿Realmente debería pedirle a su madre que cantara? Ya tenía 8 años y ni siquiera era una típica canción de cuna. Sí, cariño. ¿Podrías cantar Peace Sign como solías hacerlo? Dios mío, no podía creer que en realidad le hubiera pedido a su propia madre que le cantara eso. Oh, ¿realmente te gusta esa canción, preguntó su madre con una sonrisa curiosa. Izuku solo pudo asentir mientras se sonrojaba. Está bien, entonces, lo sostuvo cerca de su pecho y lentamente lo meciú en sus brazos. Empezó a tararear la primera parte no vocal. Cuando el avión voló por encima, tan cerca de nosotros, no sé por qué lo recuerdo con tanto cariño. La canción original era muy alegre, pero su madre, con su voz suave, la cantaba como una canción de cuna para dormir a un niño. En la noche lloré tan impotente que deseé que me llegaran fuerzas y buscaba el coraje que necesitaba. Sintió que los brazos de su madre se tensaban. Si este cruel destino se decide y viene a enfrentarme algún día. Izuku no sabía por qué, pero le vino a la mente el rostro del señor V. Pero no importó, cerró los ojos. Es momento, mientras pueda respirar. Nada importará, mientras grite, lo que diga mi corazón. La canción se detuvo. Al principio, Izuku pensó que su madre había olvidado la letra, después de todo, había pasado un tiempo desde que cantó. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo sin que ella emitiera ninguna voz, él abrió los ojos para ver cómo estaba. 3. La visión que vio lo perseguiría por el resto de su vida. Esos ojos, sus ojos, parecían tan vacíos. Era como si ella no lo mirara como a su hijo y no, ella no lo veía en absoluto. Parecía haber una sombra cerniéndose sobre sus ojos, casi como si estuviera poseída por algo. La forma en que ella lo miró atravesó su corazón, luego lo atravesó una y otra vez, hasta que sintió como si su corazón y su alma solo estuvieran llenos de agujeros. 4. Izuku solo podía mirar, paralizado por el miedo mientras observaba a la mujer a la que llamaba madre mirarlo de tal y mamá. Su miedo se había convertido en lágrimas cuando finalmente logró murmurar eso. Su voz sobresaltó a su madre y ella pareció recuperar su antiguo yo. Pero el recuerdo de lo que acababa de suceder todavía estaba ahí. Sus labios temblaron mientras miraba a su encogido hijo. Cuando vio las lágrimas a punto de brotar de sus ojos, dejó fluir las suyas. Oh, mi bebé. Lo siento mucho. Ella lo abrazó con fuerza. No quise decir eso, dijo entre sollozos. Izuku ordenó sus pensamientos y respondió. Está bien, mamá. Acabas de intentarlo y eso es todo. En su corazón, sabía que no era eso. Solo vete a casa por hoy, ¿vale? Mami necesita un poco de tiempo consigo misma. Inko trató de forzar sus labios en una sonrisa. Solo sirvió para que Izuku se preocupara más por su madre. Está bien, dijo Izuku, y se dirigió con paso firme hacia su habitación. Siguió mirando a su madre para ver si realmente estaba bien, y cada vez ella simplemente saludaba y sonreía con ojos llorosos. Antes de cerrar la puerta de su habitación, miró hacia atrás por última vez y vio a su madre romper a sollozar. Izuku se abrazó a sí mismo. No sabía qué hacer. ¿Cómo podía saber qué le pasaba si ella no se lo decía, no quería decirle? ¿Le permitiría ayudarla? Él simplemente no lo sabía. Sin otras opciones, lo único que el niño podía hacer era prestar atención a las palabras de su madre. Y así regresó a su dimensión. Muy bien, todo parece estar en orden. Gracias, doctor Ferdinand, dijo Izuku y saltó de la silla dentro de la sala de consulta del médico andrógino. El médico pronunció un "puedes irte a casa ahora", e Izuku tomó esto como una señal para salir por la puerta. La CIA había elegido que el doctor Ferdinand fuera destinado al hospital habitual de Izuku. Izuku no sabía mucho sobre él además de que había recibido un doctorado en geología, no en medicina, y que le gustan mucho los dinosaurios. Izuku no tenía idea de cómo este hombre había calificado como profesional médico, pero el buen doctor nunca había dejado de analizar los síntomas de Izuku y siempre le entregaba las píldoras adecuadas.
Ya había pasado una semana desde el incidente con su madre en otra dimensión. Por supuesto, lo había mantenido en secreto ante su madre nativa. Ella ya estaba muy preocupada por él, así que no había necesidad de añadir más cargas sobre sus hombros. Hoy, sin embargo, Izuku decidió visitarla después de su chequeo con el médico. Era hora de ver si se había calmado. Se encontró con su madre nativa en el vestíbulo. Después de pagar su factura médica, regresaron a casa. El viaje de regreso transcurrió sin incidentes, pero Izuku no se quejaría de algo tan trivial como eso. Preferiría mantener la calma antes de volver a encontrarse con su otra madre después de lo sucedido. Una vez que Izuku estuvo dentro de su casa, él, después de hacer sus tareas domésticas, entró en su habitación y saltó directamente a otra dimensión, con la esperanza de ver a su otra madre recuperada. Izuku había saltado a una habitación familiar. Salió corriendo por la puerta con una brillante sonrisa en el rostro, preparado para saludar a su madre. «Hola mamá», gritó, pero no obtuvo respuesta. Miró a su alrededor y vio a su madre recostada en el sofá. Izuku se acercó a inspeccionarla. Estaba durmiendo con una sonrisa en su rostro. La radiante sonrisa de Izuku se expandió aún más. Siempre le encantó cuando su madre sonreía. Regresó a su habitación para encontrar algo en que ocuparse hasta que su madre despertara. Usando su teléfono, modificado para tener acceso interdimensional, buscó artículos en línea de diferentes universos, revisó su otro yo y cualquier otro sitio que pudiera matar su tiempo. Sin embargo, después de unas horas, Izuku comenzó a sentir algo. Sintió una sensación de preocupación y un olor rancio de miedo en su boca. ¿Qué era ese temor en el aire que sentía? Decidió que su madre había tomado una siesta demasiado larga y que si continuaba no descansaría adecuadamente esa noche. Regresó a la sala de estar y se acercó al cuerpo dormido de su madre. «Mami, es hora de despertar», dijo y comenzó a sacudirle el brazo suavemente para despertarla. Sin embargo, no hubo respuestas de ningún tipo. Mientras continuaba sacudiéndola, Izuku finalmente notó que algo andaba mal con su madre. Su pecho no subía ni bajaba, sus brazos y piernas estaban demasiado quietos, y su piel estaba muy fría. Ahora Izuku entendió que su madre no se encontraba bien. Necesitaba llamar a una ambulancia. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzar el teléfono, vio algo sobre la mesa. Una nota con su nombre. A pesar de la urgencia de pedir ayuda, Izuku no pudo controlarse. Cogió la nota. Izuku. Si estás leyendo esto significa que ya estoy muerto. Todo el mundo de Izuku se convirtió en la nada. En ese momento, no pudo oír nada, no sentir nada, ni siquiera los latidos de su corazón, y no ver nada. Nada salvo la maldita nota que tenía en la mano. Lo siento. Lo siento mucho. Mi pequeño, lo siento mucho. Sé que estás tratando de ayudar, sé que estás haciendo lo mejor que puedes. Pero no puedo verte y seguir adelante. Cada vez que te veo, es un recordatorio de que no eres él. Eres mi hijo, pero no eres mi hijo. Es agonizante. Esperaba que algún día dejaras de visitarme y me dejaras hundirme nuevamente en la oscuridad y pudrirme como debería, pero sigues regresando. Y la última vez que me visitaste apenas pude controlarme. Tú no eres él. No sé qué hacer, ni siquiera sé qué haré. No quiero lastimarte, ni a tu bondadoso corazón ni a tu cuerpo si alguna vez vuelvo a estallar. Entonces yo decidí ir. Calculé la hora a la que normalmente vienes de visita y decidí el día, luego el método. No quería que me vieras colgado del techo. Quiero que me olvides al no tener la imagen mía ardiendo en tu cerebro. Así que tomé una sobredosis de algunas drogas. Es rápido, limpio y no tienes que ver nada demasiado perturbador. Por favor, olvídate de mí y sigue adelante, cariño. Ya estaré muerto antes de que me encuentres. Esta es solo la conclusión inevitable. Pero me diste algunos momentos felices más para recordar, y eso es más que suficiente. Por favor, olvídate de mí y conviértete en el héroe que siempre has esperado, no, que deberías ser. Hacerlo por mí. Lo siento. No soy lo suficientemente fuerte. No podría soportar la idea de que no seas él. Por favor, perdóname y luego olvídame. Te amo siempre. Adiós, querida, para siempre. Las manos de Izuku temblaron. Jadeó, tratando de absorber más y más oído con cada respiración y tratando de calmarse. No funcionó. Se volvió hacia el cuerpo sin vida de su madre. Mamá. Despierta. Izuku volvió a sacudirla, esta vez con más fuerza. Por favor, despierta. Esto es una broma, ¿verdad? Una broma, ¿verdad? Los muertos no respondieron porque no podían.
Izuku continuó sacudiendo su cuerpo, sin darse cuenta de que las lágrimas habían comenzado a rodar por su rostro en cantidades extremas. Su señal de detenerse llegó cuando el brazo de su madre se deslizó del sofá y quedó colgado sobre el borde de los cojines como si no fuera más que un trozo de carne sin vida. Izuku retrocedió rápidamente y luego se desplomó sobre sus rodillas. Volvió la cara hacia el techo, con la boca muy abierta, y aunque intentó ordenarle que cerrara la mandíbula, simplemente no lo hicieron. No se oyó ningún sonido, ni sollozos, ni resoplidos. Izuku no sabía qué hacer. Quería gritar, llorar, hacer cualquier cosa que pudiera traer de vuelta a su madre, pero no había nada que pudiera hacer. Y cuando esa comprensión realmente lo golpeó, finalmente dejó escapar toda la fuerza de su lamento. Madre. Cuando Izuku recuperó la capacidad de pensar, lo primero de lo que se dio cuenta fue que se había acurrucado junto a su difunta madre en una especie de abrazo. No había calor, solo la frialdad de un cadáver. Lentamente y con mucho cuidado se alejó del abrazo. No sintió más lágrimas frescas en su rostro, solo rastros secos que lo dejaban sintiéndose sucio. También sintió que le ardía la garganta. También sintió un leve ardor en la garganta. Probablemente había seguido gritando durante un rato. No podría importarle menos si los vecinos lo hubieran escuchado en ese momento. Miró el cuerpo sin vida de su madre. Si lo hubiera dejado aquí, el señor V procedería con la cremación inusual para las personas que entran en contacto con el multiverso. Fueron desintegrados en un generador de plasma. Izuku no podía permitir eso. Izuku recordó una dimensión. Era una tierra sin nada más que campos abiertos y colinas. El mar y el aire estaban limpios y no se veían animales hostiles. Sí, ese lugar funcionaría perfectamente. Fue a buscar la manta a su habitación y cubrió a su madre con ella. Una vez que la manta quedó plana, supo que su madre ya había sido enviada al destino previsto. Si se hubiera molestado en mirarse en el espejo antes de irse, se habría sorprendido por el puro vacío y la falta de cuidado que había en sus ojos. Se podría fácilmente confundirlo con intenciones maliciosas, pero no lo fue. Era simplemente vacío. Izuku siguió a su madre a otra dimensión. Al otro lado había un campo abierto y verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La brisa era ligera y cálida, y la puesta del sol era un espectáculo digno de contemplar. Todo pasó por encima de Izuku sin ningún efecto. Su mano metió la mano en su manta y sacó una pala. Su yo alternativo que lo poseía estaría furioso, pero no le importaba. Con eso, se dispuso a su sombría tarea con una expresión en blanco y brazos autónomos. Su tarea quedó terminada una vez que el sol desapareció del cielo. La tumba que había cavado debería ser lo suficientemente profunda como para poder soportar a su madre. Con una cuidadosa planificación y la poca fuerza en sus brazos, logró bajarla a la tumba. Izuku fue detrás del montón de tierra que había desenterrado y, usando la pala, volvió a colocar la tierra encima de la tumba. Si bien se considera un método poco convencional de entierro, Izuku simplemente no podía soportar mirar el rostro de su madre mientras era consumida por la tierra. Simplemente no podía. Una vez que estuvo seguro de que la tierra había cubierto la mayor parte del cuerpo de Inko, cambió a una forma más normal de enterrar, recogiendo la tierra de la pila y arrojándola a la tumba en lugar de intentar empujar la pila hacia la tumba. Después de una hora, su tarea estaba terminada. No, había una cosa más. Volvió a buscar en su manta y sacó una tabla de madera, un pincel y una pequeña lata de pintura blanca. Mojó el pincel en la lata y escribió en la pizarra: Inko Midoriya. Una madre amorosa. Luego plantó el marcador de tumba improvisado en la tumba. Una vez terminada su tarea, observó su obra por última vez. Fue en ese momento que Izuku sintió que había recuperado un poco de su emoción, pues podía sentir un pequeño rastro de lágrimas que se escapaban de sus ojos ya enrojecidos. Adiós, madre, dijo con voz áspera, con la garganta demasiado dolorida para hablar correctamente, antes de alejarse. Capítulo 4. La determinación. Maldita sea, Deku era una frase que Bakugou había estado pensando mucho últimamente. Había comenzado hace aproximadamente una semana, cuando ese maldito Deku había llegado a la escuela luciendo muerto. No respondería a nadie. Siempre miraba a lo lejos como si estuviera tratando de encontrar algo. Lo peor de todo es que había estado evitando a su propia madre. Cuando alguien le preguntó a Deku qué pasaba, él los miró como si ellos, y cualquier cosa en general, no existieran. Todos intentaron sacarle la verdad, incluso Inko, pero nadie lo había conseguido hasta el momento.
Hace un día, Inko se acercó a él y le preguntó con los ojos llorosos cuál era la causa detrás de lo que había puesto a Deku en tal estado. Por eso ese día, Katsuki decidió llevar al maldito Deku al río poco profundo cerca del vecindario. Katsuki decidió que hablaría con Deku primero, y si eso no funcionaba, entonces lo harían las amenazas. Si eso fallaba, entonces Katsuki consideró usar la fuerza. No hay excusa para hacer llorar a la madre, especialmente si uno había estado pensando en convertirse en un héroe. Lanzó una piedra y observó cómo saltaba en la superficie del agua antes de finalmente hundirse. Sentado a su lado estaba Deku, abrazando su pierna y ocultando su rostro. Entonces, ¿vas a decirle a alguien por qué actúas como un zombie? Sin respuesta. Bueno, ahí va el método suave. Katsuki sabía que no funcionaría. Mira, Deku. No es de mi maldita preocupación si vas a empezar a actuar como si no existieras, en realidad no está tan lejos de lo que eres. Ninguna respuesta. La provocación básica tampoco estaba funcionando. Necesitaba algo con un toque más nítido. Pero preocupar a tus profesores y a tu propia madre no es algo que un jodido héroe haría. Izuku pareció agitarse un poco. Katsuki esperó. Estaba seguro de haber irrumpido en el caparazón interior de Deku ahora. Él estaba equivocado. Ese bastardo de pelo verde simplemente respiró hondo y permaneció igual. Katsuki estaba enojado. Se levantó, agarró a Deku por el cuello y lo levantó para mirarlo. Siempre había odiado esto de Deku, el jodidamente inútil Deku con un Kirk de teletransportación que se negaba rotundamente a usar, como si no tuviera un Kirk. Sin embargo, a pesar de odiar o descuidar su propio Kirk, este cabrón siguió insistiendo en convertirse en un héroe. Eso realmente enojó a Katsuki, y ahora que este nerd de mierda había comenzado a actuar menos como un héroe, Katsuki podría agregar otro a la lista de por qué odiaba a Deku. La cara que puso Izuku cuando lo obligaron a salir de su caparazón fue de hueca sorpresa. Bakugou aún no había terminado de insultar a Izuku. Resultaría recurrir a la fuerza como último recurso en esta situación. Después de todo, fue la petición de Inko que Katsuki viniera a hablar con Deku. Espera, y eso fue todo. Deku siempre escuchó a su madre. A Katsuki le vendría bien eso. Si este nerd de mierda realmente iba a ser un héroe, y no un hipócrita que seguía gritando que quería salvar el mundo, entonces esto debería funcionar. ¿Sabes por qué estoy perdiendo el puto tiempo que podría pasar entrenando para ser un héroe y hablar contigo, perdedor? Porque tu mamá me lo pidió. Izuku se movió de nuevo. Estaba casi llorando cuando me pidió que la ayudara a descubrir qué te pasa. Así que, joder, dime, ¿qué te hizo quedar en blanco de repente? El tono de Katsuki era inusualmente frío. Se abstendría de exagerar y usar su Kirkoi. Después de unos minutos más de quietud entre los dos, mientras Deku continuaba evitando mirar a Katsuki cara a cara, el chico de cabello verde comenzó a temblar con un sollozo silencioso. Uf, por supuesto, Bakugou casi suspiró en voz alta ante lo llorón que era Izuku. Mamá, ella, eso llamó la atención de Bakugou. Finalmente Izuku había hablado. ¿Y qué pasa con Inko? Ella, yo no pude salvarla. Katsuki levantó una ceja. ¿Qué diablos quieres decir con eso? La última vez que la vi estaba bien. Izuku contempló su próximo movimiento. ¿Debería decirle a Kat-chan? Si lo hiciera, entonces toda la familia Bakugou sin duda sería arrastrada junto con ellos a la lista de vigilancia de la CIA. Pero ¿y si no lo decía y qué iba a pasar después? La interiorización del dolor de Izuku no parecía terminar. Cada vez que se despertaba por la mañana esperaba que su efecto desapareciera o al menos disminuyera, pero no fue así. La imagen de su propia madre sonriendo en su muerte todavía lo atormentaba. Estaba grabado en su cerebro, y si seguía así, ni siquiera Izuku sabría qué sería de él. Porque ¿cómo podría salvar a otros si ni siquiera podía salvarse a sí mismo? Izuku no vio ninguna alternativa, ninguna en absoluto. Entonces, con un profundo suspiro de finalidad, comenzó a explicarle a Kat-chan su situación. Su explicación comenzó lentamente, desde la verdad de que estaba ocultando la naturaleza de su Kirk y el problema con la CIA. Fue un poco rápido, pero a juzgar por el silencio de Katsuki parecía estar absorbiendo esta información bastante bien. Ahora viene la parte difícil. Izuku comenzó a contar historias sobre su deseo de ayudar a su madre en un universo alternativo y cómo había terminado en tragedia. Al final, Katsuki se quedó en silencio e Izuku se puso a llorar al relatar su fracaso. Por parte de Bakugou, era difícil de tragar, pero y en realidad le creyó al nerd de mierda.
Por muy imposible que fuera esta historia, el instinto de Katsuki nunca dejó de guiarlo hacia la verdad si una persona estaba mintiendo o si decía la verdad, y esta vez su instinto dijo la verdad. Además, tendría muchísimo sentido. Las peculiaridades que te permitían moverte entre dos lugares, al estar entre dos objetos, no eran habituales. Sin embargo, los quirks que podían teletransportarse eran, en general, muy raros. Según las propias observaciones de Katsuki, había muchos defectos lógicos en el Kirk de Izuku. El retraso en el tiempo desde el que Deku emergió fue inconsistente, y podía sacar cosas de la puerta de enlace a pesar de ser un simple teletransporte. Había muchos más defectos que Katsuki estaba demasiado cansado para contar. Pero ahora todo tenía sentido. Esto no era exactamente un Kirk de teletransportación. Era algo más, algo en otro nivel, algo que sentía que estaba más allá de él, y más. Entonces Katsuki solo pudo sentarse junto a Izuku y asimilar toda la información que le acababa de dar. Esto fue una gran revelación para él. El multiverso era algo real. Katsuki sintió la necesidad de enfadarse con Deku por mentirle todos estos años, pero el motivo de su mentira estaba tan justificado como Bakugou odia admitirlo. Ser vigilado por la CIA no era algo que nadie quisiera, pero a juzgar por el estado mental del nerd, realmente necesitaba desahogarse. Lo peor fue, dijo Izuku entre hipo. No pude hacer nada. Soy un inútil. No pude hacer nada, los sollozos habían cesado. Katsuki volvió a centrar toda su atención en mi gorilla. A pesar de las lágrimas que manchaban sus mejillas, el rubio podía ver las maquinaciones internas de la mente del peli verde dando vueltas. Puedo arreglarlo. En el rostro una vez triste de Izuku ahora había una pequeña, probada y esperanzada sonrisa. Puedo arreglar esto. Lo descubro. Dijo Izuku y agarró a Katsuki por los hombros. ¿Qué diablos estás hablando? Preguntó Bakugou, más bajo que su volumen habitual. Puedo arreglar esto, encuentro una manera. ¿Sé cómo? Tu madre en esa dimensión está muerta. ¿Cómo pudiste? Katsuki se detuvo cuando recordó algunos detalles de la explicación del nerd sobre su Kirk. Tengo miles de personas con las que hago contacto, cada una tiene sus propios Kirks únicos. No me digas que uno de ellos tiene un Kirk que puede arreglar esto, pensó Katsuki. Sí, creo que lo entendí, pero Izuku se detuvo antes de mirar directamente a los ojos de Bakugou. Necesito tu ayuda. Katsuki estaba a punto de abrir la boca para decir algo, pero Izuku lo interrumpió. Sé que esto es mucho para asimilar y que probablemente no quieras tener nada que ver conmigo, pero por favor. Por favor, Kacha, no, por favor Katsuki. La forma en que Deku dijo su nombre real le provocó un escalofrío en la espalda. Por favor, ayúdame a ayudarla. No podría hacer esto solo. Había desesperación en los ojos de Izuku, una petición de ayuda, un grito de desesperanza, un grito pidiendo un héroe. Estaba mirando a Katsuki en busca de ese héroe. No hacía falta decir nada, Katsuki sabía lo que tenía que hacer. Esa noche, alrededor de la 1 de la madrugada, Izuku apareció frente a su apartamento sin hacer ruido. Unos minutos más tarde, Katsuki corrió hacia él. Los dos hablaron un rato antes de que Izuku los alejara con su manta. Los dos no se dieron cuenta de que había un observador que flotaba con la ayuda de un paraguas muy por encima del lugar donde solían estar. Un hombre con una gabardina negra y una máscara con forma de calavera sacó su teléfono antes de marcar el número de su jefe. Este es el agente Blackmore, tenemos un problema. El ruido ahogado que produjo su teléfono fue una respuesta del otro lado. Caso 1. Está trayendo a otra persona a otra dimensión. El agente Blackmore esperó a que la otra parte respondiera. Entendido, señor V. Voy a esperar. Tanto Katsuki como Izuku reaparecieron repentinamente donde lo habían dejado. Los dos asintieron solemnemente antes de regresar a casa. Ha vuelto. Próximo curso de acción, señor V. El agente esperó su orden. Los recibió unos segundos después. Muy bien, registraré esto como el caso 5. Entrometerse con el multiverso y la corriente temporal. La predicción del señor V no estaba equivocada, de hecho, era un cálculo perfecto de lo que había sucedido. El evento que ocurrió en unos pocos minutos desde la perspectiva de Blackmore en realidad duró más de una semana entera y 3 días en el multiverso, o más bien 2 semanas y 6 días. Permítanme repetir eso. Iremos a uno de ustedes que tiene un Kirk que puede controlar el tiempo, haremos que nos envíe de regreso 1 semana y 3 días antes de que Inko se suicidara, y luego me enviarán.
Para conseguir a otro de ustedes que ha perdido a Inko y llevárselo a su madre, todo para que ella tenga un hijo real otra vez y para evitar que se suicide en primer lugar, ¿estoy en lo cierto? Katsuki repitió el complicado plan mientras flotaba sobre la tierra sin gravedad. Sí, dijo Izuku con una sonrisa poco entusiasta. ¿Y por qué tengo que ir a buscarlo? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Tengo que controlar a mamá. No estoy seguro de cuándo ella, ya sabes. Necesito asegurarme eso y prepararme para ti en el otro lado. Tienes que ser tú quien lo atrape. Si fuera yo, y no creo que él vendría. Katsuki asintió. En ese momento pareció que un ceño se le pegaba a la cara. Entonces, ¿está todo claro ahora? Preguntó Izuku. Sí, vámonos, dijo la explosiva rubia. Izuku asintió en respuesta antes de alejarlos. Reaparecieron en el dormitorio de Izuku, donde otro Izuku estaba durmiendo. El dormido Izuku se agitó ante la conmoción que hicieron los dos. ¿Qué? El nativo Izuku se levantó antes de frotarse los ojos. Al ver quién era, levantó una ceja. ¿Qué estás haciendo aquí a esta hora del día? ¿Y por qué traes a Kacchan aquí también? ¿Y ese es mi Kacchan o el tuyo? El nativo Izuku cuestionó en su estado de mareo. No hay tiempo para explicar. Por favor envíenos de regreso dentro de 1 semana y 3 días, solicitó Midoriya. Claro, respondió el nativo. Katsuki no sabía lo que esperaba, pero se sintió un poco decepcionado por toda esta situación. Tal vez quería que el nativo regateara un poco, o al menos mostrara reacio. No sabía por qué. El nativo extendió su mano antes de girar la palma en sentido antihorario. Todo alrededor de los dos comenzó a desdibujarse, como una cinta que se reproduce al revés. Primero el sol salió del oeste y luego cayó del este. Todo lo que se movía lo hacía al revés. Los libros cayeron y luego volvieron a su lugar en los estantes, la silla del escritorio se acercó antes de salir y los pájaros de afuera volaron hacia atrás. Todo se detuvo. Ya era de noche otra vez y el nativo Izuku dormía como si nada hubiera pasado. El viajero Midoriya le indicó a Katsuki que no hablara antes de alejarlos, ignorando al nativo quien, a pesar de sentir curiosidad por la petición, decidió continuar con su sueño. Al menos no debería tener demasiados problemas para dormir ya que todavía era de noche. Habían regresado al mundo no Gravity. Izuku le tendió la mano a Katsuki. Toma mi mano, el siguiente paso será deslumbrante. Bakugou levantó una ceja pero hizo lo que Izuku le dijo. Midoriya tomó la mano de Katsuki con fuerza antes de volver a deformarse. Lo siguiente que recordaron fue una brillante corriente de luz multicolor que pasaba sobre sus cabezas, debajo de ellos y a su alrededor. Era tan brillante que no podían ver nada, pero Izuku estaba acostumbrado a esto. Sintieron una fuerza empujándolos. Literalmente, la fuerza empujó y tiró de los dos niños. Sintieron que todo su cuerpo se aplanaba y se estiraba hasta lo imposible a medida que la fuerza seguía llegando. Finalmente, Izuku los alejó. Katsuki no estaba seguro de si lograrían salir de la luz multicolor. Katsuki estaba jadeando, esa experiencia fue demasiado para la primera vez. Al final no pudo soportarlo y vomitó contra la pared. Izuku le acarició la espalda y trató de aliviar el dolor. ¿Qué carajo fue eso? Preguntó la rubia. Esa era una dimensión en la que serás transportado a donde quieres estar en otra dimensión, explica Izuku. ¿Cómo? Izuku se encogió de hombros, es su ley. Tratar de entenderlo es como preguntar si el mañana es real. Está ahí, pero no te molestes en pensar demasiado. ¿La ley de quién? Preguntó Katsuki. El universo. Izuku levantó una ceja como si esperara que Katsuki supiera esa respuesta. Bakugou simplemente sacudió la cabeza, tanto ante el nuevo comportamiento extraño del chico como para tratar de recuperar su propia compostura. ¿Dónde diablos estamos de todos modos? El orfanato de Kiso. Katsuki se quedó helado. Cualquier cosa que fuera a hacer o hablar a continuación quedó detenida. No es así. Se dio la vuelta desde la pared y recibió un gesto de asentimiento. ¿Y tú estás ahí? Él asintió de nuevo. El rostro de Katsuki se puso más pálido. Una buena cantidad de mis yo alternativos no tienen Kirk. Kisos Orphanage, el orfanato exclusivo para niños Kirkles. Bakugou de repente sintió náuseas. El orfanato de Kiso era un lugar para proteger a los Kirkles de los Kirked. Un lugar que le recordaba a cualquiera que la discriminación en su sociedad es muy real. Un lugar que recordaba a la gente que nadie fue creado igual, y era el recordatorio más sombrío para la sociedad de que el mundo no se estaba convirtiendo en un lugar mejor solo porque los quirks se habían vuelto comunes.
El orfanato de Kiso fue un recordatorio para Bakugou de que los humanos siempre serían una especie de mierda sin importar nada. Se deshizo de esos pensamientos. Solucionaría estos problemas en la primera oportunidad que tuviera cuando se convirtiera en el héroe número 1. Muy bien, ¿qué hago aquí? Katsuki pidió instrucciones. Entra y saca al Izuku nativo. Está en la habitación 4. Uno de sus compañeros de cuarto fue adoptado ayer, por lo que solo habrá otras 2 personas en la habitación a su lado. Bakugou estaba genuinamente sorprendido. ¿Adoptado? ¿Quién adoptaría a un niño Kirkles? Uno de sus compañeros de cuarto tiene el sueño profundo y el otro no tiene muy buen oído. Tienes 3 horas. Tráelo y luego ve a la estación Musutafu. Me reuniré contigo allí. Katsuki reconoció las palabras de Izuku asintiendo como respuesta, antes de girarse hacia la puerta. Buena suerte, ¿y Katsuki? Katsuki se volvió hacia Izuku. Puede que quiera que seas su amigo de la infancia, pero lo que realmente necesita es un héroe. Katsuki dio una mirada desconcertada, sin embargo, Izuku desapareció dentro de su manta antes de que Bakugou pudiera preguntar qué quería decir con eso. El chico explosivo desestimó la declaración por un momento y se giró para mirar la puerta como si fuera a abrirse para él. Muy bien, veamos cómo puedo entrar. Bueno, eso fue fácil, pensó Bakugou, ahora dentro del orfanato. Había muy poca seguridad más allá del muro y algunas cámaras aquí y allá. Nada que alguien como él no pudiera manejar. Katsuki caminó silenciosamente por el pasillo del orfanato. Era un lugar bastante normal, no diferente de una guardería normal, pero todavía no podía entender por qué se sentía tan mal. Se detuvo frente a la puerta con un cartel. Habitación 4. Su mano alcanzó el pomo de la puerta antes de girarlo con cuidado para crear el menor sonido posible. Dentro había 2 juegos de literas. No fue difícil detectar un montón desordenado de cabello verde en la litera inferior a la izquierda, pero para asegurarse revisó otras camas antes de acercarse finalmente a la de Izuku. La rubia acarició ligeramente la cabeza del nativo Izuku. El chico Kirkles se movió. Se frotó los ojos antes de darse la vuelta para ver quién era. Una vez que vio a Katsuki, su expresión se quedó en blanco. «Oye», susurró Katsuki. Katsuki inmediatamente notó cómo los labios de Izuku comenzaron a temblar. No necesitaba adivinar que el nerd iba a llorar. Puso su mano sobre la boca de Izuku. «Cállate, Deku. Los despertarás», señaló Bakugou hacia las camas superiores. Izuku asintió. «Ahora sígueme». Salieron furtivamente de la habitación. No era el gran escape que Bakugou esperaba, pero ninguno de los 2 era tan estúpido como para ser atrapado, así que no fue una sorpresa. Una vez que estuvieron fuera del edificio principal, Katsuki se volvió hacia Izuku. «Podemos hablar ahora, pero manténlo bajo». Notó que Izuku lo estaba examinando de arriba a abajo. «¿Qué diablos estás haciendo?», preguntó, medio molesto, medio curioso. «¿Eres real?». El chico de cabello verde todavía estaba aturdido. «Te eres un verdadero Kacchan, ¿verdad? No son trucos de alguien conmigo, ¿verdad?», preguntó Izuku. Había una sonrisa de desesperada esperanza en el rostro del nativo Izuku. Suplicó la respuesta de Bakugou, así que eso fue lo que hizo Katsuki. «Por supuesto que soy real, Deku. ¿Quién más te llamaría maldito Deku?». Esa fue una respuesta legítima, nadie aquí debería saber ese apodo más allá de él y mi gorilla. En un abrir y cerrar de ojos, mi gorilla se arrojó hacia Katsuki para abrazarlo. Esto pareció asustar al rubio. Casi estaba decidido a alejarlo, pero sintió que no debía hacerlo cuando escuchó al chico pecoso sollozar. De hecho, estaba a medias en devolver el abrazo, pero no pudo debido a algún tipo de instinto, a falta de una palabra mejor, que ardía en su cerebro. «Pensé que te había perdido para siempre, Kacchan», dijo Izuku entre sollozos. Katsuki sabía que no debería hacerlo, pero su curiosidad pudo más que él. Tenía que saber qué le pasó en este universo. «¿Qué me pasó?», preguntó mientras separaba suavemente a Deku de él. Había un villano. Izuku se secó la lágrima mientras volvía a contar la historia. «Él estaba apuntando a ti. Me dijeron que su Kirk le permitía poseer a alguien, así que quería una persona con un Kirk fuerte. Tu mamá y tu papá, ellos intentan detenerlo y...». Izuku tragó saliva, pero Katsuki simplemente levantó la mano, indicando a Izuku que se detuviera. Por primera vez, Katsuki fue quien evitó mirar a Izuku a los ojos. Sus propios padres eran buenas personas. A pesar del mal genio de su madre y la naturaleza tímida de su padre, él siempre los amó y ellos lo amaron a él, sin importar la forma extraña en que todos lo demostraran.
no necesitaba adivinar esta parte de la historia y tal vez necesitara reconsiderar cómo mostrar afecto hacia sus padres. ¿Corrí? Izuku negó con la cabeza. Katsuki cerró los ojos y mentalmente suspiró aliviado. No lo perdonaría, al menos en este universo, si se escapaba mientras sus padres morían protegiéndolo. ¿Qué pasa después? La cara de Izuku cayó. Mi mamá. ¡Oh Dios! No pensó Katsuki mientras sus ojos se agrandaban. Ella trató de ayudar a tus padres pero Izuku se detuvo cuando Katsuki puso una mano en su hombro. La firmeza del agarre era más que cualquier palabra. Lo siento, ni siquiera yo podría. ¿Tú? Katsuki se sorprendió. Deku Kirkles intervino para ayudar también. Entonces, ¿cómo lo logró? ¿Cómo lo lograste? Me cortó la pierna y me arrojó a un lado. Tu pierna. Katsuki tuvo que contenerse para no gritar. Bueno, en realidad es más un tobillo. Izuku se encontró con Bakugou con ojos llorosos y se levantó el pantalón para mostrar la prótesis de pie y tobillo. La boca de Katsuki quedó abierta. Fue su culpa, su maldita culpa. Sus padres, Inko, incluso el maldito Deku tuvieron que morir o resultar heridos por él. Se suponía que él era el héroe, maldita sea. Después de eso el villano intentó poseerte, pero corriste hacia la calle y había un auto entrando, hubo una pausa. Ni tú ni el villano sobrevivieron. Genial, no hay un gran enfrentamiento, ni un suicidio mutuo, ni un héroe que venga a rescatarlo, solo un viejo accidente automovilístico que detuvo al villano y acabó con su vida. Si Katsuki tenía alguna duda de que se sentía deprimido antes, ahora estaba completamente deprimido. Aún así, tenía un trabajo que hacer. Está bien, dijo, más tranquilo que de costumbre. Vamos, Deku. ¿Ir a dónde? Te lo explicaré en el camino, solo sígueme. Esta iba a ser una larga noche. Capítulo 5. El entendimiento. Izuku se sentó frente a Inko. Siempre consideró que la sala de su apartamento era de tamaño moderado, pero su madre siempre se quejaba de que la habitación era demasiado pequeña. Ahora él estaba inclinado a estar de acuerdo, principalmente por su mirada. No importa cuántos años hubieran pasado, su madre siempre tenía una manera de hacerlo sentir pequeño. La mujer mayor suspiró con fuerza. Entonces tú sabes. Su conversación anterior fue sobre el tema obvio. Inko se mantuvo tan cordial y cariñoso como siempre durante toda su explicación. Sin embargo, una vez que terminó, había una sensación de orgullo, arrepentimiento y lo que se podría describir como resignación en su rostro. ¿Regresaste en el tiempo para detenerme? Izuku asintió. Inko le devolvió la sonrisa. Con este tipo de poder, serías un gran héroe, Izuku. ¿Y ahora qué? Izuku no sabía cómo tomarlo desde aquí. Claro, sabía que tenía que recoger a Kacchan y su yo alternativo, pero esa parte fue después de que su madre aceptó el plan. Si ella estuviera de acuerdo. Esperaba que ella estuviera de acuerdo. ¿Ahora? Deberías irte a casa y dejar que el evento siga su curso. Izuku no podía creer lo que oía. Su propia madre simplemente le dijo que se fuera mientras ella se suicidaba. Bueno, no en esa redacción exacta, pero si se toma en contexto, eso era exactamente lo que significaba. Pero estoy aquí para arreglar esto. Tengo otro Izuku en camino, él puede vivir contigo y Inko lo interrumpió cuando levantó su mano derecha. Realmente serías un héroe maravilloso, Izuku. Intentaste ayudar incluso cuando otros no lo quieren o no lo piden. Había una sonrisa imposible en el rostro de Inko. El chico no creía que fuera posible, pero era una sonrisa que mezclaba orgullo, tristeza y molestia al mismo tiempo. Pero no creo que entiendas el punto, cariño. Tomó un sorbo de té antes de continuar. La razón por la que me suicidó, te suicidarás, cariño, por favor. Te enseñé que es mejor no interrumpir a alguien mientras habla. Eso silenció a Izuku, por ahora. Me suicidaré porque me doy cuenta de que no eres mi hijo. El dolor de esas palabras era visible en el rostro del chico. Lo siento, cariño, pero no hay mejor manera de decirlo. Eres mi hijo, pero no mi hijo. Lamento haber dicho eso, de verdad lo siento, pero puedo enseñarte un par de cosas sobre la realidad. Que el Inko de tu mundo probablemente no esté dispuesto a enseñar. Considera que esta es una de ellas. Hay algunas cosas en la vida que nunca podrás reemplazar. Los ojos de Inko no dejaron su reflejo en la superficie del té mientras hablaba. Izuku no sabía qué hacer, simplemente no lo sabía. Con su mente luchando por comprender lo que Inko le había dicho, solo pudo repetir lo que ya había dicho. Tengo uno mío, Inko lo interrumpió golpeando su taza de té.
Izuku, ¿no lo entiendes? Cuanto más te veo, más recuerdo que no eres él. ¿Sabes cuánto me rompe el corazón? ¿Y por qué yo o cualquiera de los Izuku no podemos reemplazarlo? Izuku cuestionó en voz baja, pero la madre estaba acostumbrada a escuchar a su hijo callado. ¿Realmente estoy escuchando esto de ti? Inko dijo con incredulidad. Izuku, si tu propia madre muere, ¿crees que puedes ir a otra dimensión y vivir con otra Inko, y las cosas volverán a la normalidad? No, murmuró Izuku, pero recordó algo. Pero ya te he visto muerto, ¿no? Izuku levantó la vista. Su madre hizo una mueca. Inko dio un largo suspiro antes de frotarse las sienes. ¿Realmente te jodí, no? Inko tuvo cuidado de no usar malas palabras, pero estaba casi al límite de su propia cordura. Nos estamos saliendo del tema. El rostro de Izuku se iluminó con una sonrisa tentativa. Quiero ayudarte. Su madre volvió a levantar la mano. Cariño, deja esto y vete a casa. Olvídate de mí y vive como si nunca nos hubiéramos conocido. Ahora era su madre la que actuaba como una niña, fingiendo que esto podría terminar así. Ahora Izuku se estaba enojando. ¿Y crees que puedo vivir así? La resignación anterior de su madre fue reemplazada por una renovada preocupación mientras miraba a su hijo. Algo nuevo se había colado en la mente de Izuku. Era algo que Inko había visto antes en su propio espejo. Desesperación. Si apenas puedes vivir contigo mismo después de mi muerte, ¿cómo crees que yo puedo hacerlo después de verte morir? Izuku se agarró la cabeza con ambas manos mientras miraba hacia la mesa. Inko se mordió el labio inferior. La culpa estaba escrita en su rostro, pero había sufrido mucho más que él y escaparía de ello por todos los medios a su alcance. Entonces piensa en eso e imagina que tienes que vivir con ello durante 3 años. Piensa en cómo, entonces deberías saltar del edificio, la interrumpió Izuku. Esto desconcertó por completo a la madre. Si tú no puedes soportarlo, ¿cómo puedo yo? Solo por favor. Una sonrisa apareció en el rostro del chico. No, pensó Inko. Oh, Dios, no, llévame contigo. Lo que sucedió después fue borroso hasta donde Inko podía recordar, pero luego, se encontró abrazando a Izuku llorando en el suelo. También podía sentir lágrimas en sus mejillas. Ahora bien, que le jodan era quedarse corto. Ella, según todas las definiciones, lo había roto. Lo siento, Izuku. Es que estoy muy cansado. Ambos guardaron silencio por unos momentos. Esto es lo que tenía miedo. No sé qué te haré mientras esté así, pero ya es demasiado tarde para eso, ¿no? Lo siento. No sé qué me pasa, se disculpó el joven. Desesperación. Su madre se separó del abrazo y lo miró a los ojos. Es algo con lo que tengo que luchar cada mañana y también cuando me despierto. ¿Cómo haces para que se detenga? Inko abrió la boca, pero luego la cerró. Ella no sabía la respuesta a eso. Después de todo, ella tampoco podía detenerlo. No lo sé, respondió la madre con sinceridad. Otro silencio cayó entre los dos. Esta vez, sin embargo, había una cosa que ambos podían oír: sus latidos. El sonido les dio consuelo a ambos, recordando y sabiendo que ambos todavía estaban vivos. Todavía ahí juntos como familia. Ambos deseaban permanecer así para siempre en un abrazo y el calor de una familia, pero no estaba destinado a durar. En un momento desgarrador, Inko se alejó. Acerca de este plan tuyo, dijo antes de callarse. Con una larga inhalación, habló de nuevo. Estoy dispuesta a intentarlo. Intentaré que funcione y tal vez pueda pensar en él como un verdadero hijo. Izuku asintió mientras se limpiaba la lágrima restante en sus ojos. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Izuku. Inko le devolvió la misma. Vete ahora, tengo que empezar a hacer las maletas. ¿Embalaje? Sí. No me quedaré aquí. Hay demasiados recuerdos, sin mencionar que los vecinos definitivamente se asustarán al ver a un niño muerto vivo nuevamente, respondió Inko. Izuku asintió. Volveré, dijo antes de alejarse, decidido más que nunca a llevar a cabo su plan. Regresó a la dimensión del viaje a la velocidad de la luz 1 y dejó que lo llevara a su destino. Apareció justo afuera de la estación Musutafu en la dimensión en la que había dejado a Bakugou. Ahora para retomar a Bakugou y su alternativa. Todos sus pensamientos se detuvieron cuando una luz lo cegó por la izquierda. En esas fracciones de segundo sus ojos lograron recuperarse, se giró y vio un camión que se acercaba a gran velocidad. Una vez que chocó con él, no quedó nada del niño más que sus zapatos y pies. Katsuki se sentó junto a Deku alternativo en un banco de la estación de tren.
Ya hacía tiempo que habían llegado a la estación Musutafu, pero, para consternación de Katsuki, su compañero conspirador aún no había llegado. El chico explosivo se estaba poniendo ansioso, un sentimiento poco común en él. ¿Qué diablos le pasaba? Simplemente estaba siendo un héroe. ¿Por qué se sintió incómodo? ¿Por qué se sintió tan mal? ¿Por qué se sentía tan enojado y más de lo habitual? Katsuki pensó y pensó, pero no podía descifrar la respuesta en su cabeza. Entonces ¿cómo estaba yo en otro universo? ¿El Deku alternativo?, preguntó de repente. Katsuki giró lentamente su cabeza hacia Deku. Resistió el impulso de gritar o chillar y respondió como lo haría cualquier persona normal. Lo de siempre, respondió antes de desplomarse en su asiento. Ah, claro. El silencio cayó sobre los dos. Ahora Katsuki estaba reflexionando por qué debía resistir algún tipo de impulso de gritarle al chico de pelo verde. Para cualquier otra persona, simplemente recordaría no gritar y luego hablaría normalmente, pero no Deku. ¿Por qué? Gak-chan, habló Deku de nuevo. Lo siento. Esto hizo que Katsuki mirara al chico. En aquel entonces, si pudiera hacer algo más, ¿no estarías? Su viejo amigo se quedó en silencio mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus ojos. Katsuki sintió dos piras de conflicto luchando dentro de su corazón. Una pira le dijo que consolara al niño que lloraba como lo haría cualquier héroe decente, no, un ser humano decente, pero la otra, le dijo que ignorara el desastre de llanto frente a él y giró la cara mientras fingía que Deku no lo hacía. Existir. Debes tener odio ahora, ¿verdad? Ni siquiera pude salvarte a pesar de que te dije que quiero ser un héroe, dijo Izuku derrotado, pero su palabra desencadenó algo en el rubio. Odiar. Odiar. Esa es la palabra. Odiar. Sonó dentro de la mente de Katsuki. Odiar. Esa era la respuesta que estaba buscando. Odiar. Odiaba a Deku. Por eso no se atrevía a consolar a su viejo amigo. Por eso era reacio a ayudar a su Deku con este problema, por eso no podía simplemente decirle al chico de pelo verde hizo todo lo que pudo u otros estímulos similares, por eso había cortado toda amistad con el Deku de su mundo. Y por eso y Katsuki respiró hondo. Si Deku no estaba ocupado sollozando, podría ver cómo Katsuki envejecía allí mismo. Esta revelación de su yo interior no era lo que Katsuki quería. Sabía que no le agradaba Deku, pero lo odiaba. Eso estaba demasiado lejos incluso para él, y ni siquiera se dio cuenta. El odio no es una cualidad de un héroe. Los verdaderos héroes no discriminaban a quien ayudaban. Eso es lo que dijo Olmig, y si hay una persona en este planeta, bueno, su planeta, a quien escucharía incondicionalmente, es Olmig. Cuando esta revelación salió a la luz, Katsuki supo lo que debía hacer. Colocó su mano sobre la cabeza del niño que lloraba y suavemente revolvió el desordenado cabello verde de su amigo. La mano sorprendió a su amigo. ¿Está bien ahora? Porque, hizo una pausa, reprimiendo el impulso de detener todo esto y dejar que las cosas volvieran a ser como antes, pero no dejaría que su odio se apoderara de él. Porque estoy aquí. Por primera vez en años, Katsuki le dedicó una sonrisa de Dekizuku. Fue un poco forzado, pero de todos modos fue una sonrisa. El Izuku alternativo saltó para abrazar a su viejo y renovado amigo, y dejó que sus lágrimas mancharan la camisa de Katsuki. El chico explosivo se preguntó, sin embargo, ¿cuándo fomentó este odio? Cuando realmente miró hacia atrás, no pudo ver un momento en el que Izuku hiciera algo para invocar una emoción negativa tan fuerte. ¿Hoy había evolucionado de otra cosa? ¿Otras emociones negativas? Entonces, ¿cuándo fue él? Oh, ahora lo recordaba. Hace tantos años, en el arroyo que estaban cruzando. Se cayó, Izuku le ofreció la mano y algo dentro de Katsuki se disparó. Eso fue heroico por parte de Izuku, demasiado heroico. Supuso que tenía miedo de ser golpeado, de parecer que era él quien estaba siendo ayudado por el héroe y no el héroe mismo. Desde ese pequeño momento, dejó que el miedo entrara en su corazón y dijo que el miedo se convirtió en odio. Eso fue estúpido e indigno de su parte. Indigno del que quiere ser héroe. Aún así, su camino para deshacerse de este odio tomaría tiempo, por ahora solo trataría de consolar al Izuku de este mundo y se preguntaría si su Izuku llegaría alguna vez con el tiempo que tardó. Izuku no podía creerlo. ¿Ahora? ¿Aquí? ¿Es así como moriría? ¿Atropello? ¿Así? Había oído que las cosas se ralentizaban cuando una persona estaba a punto de morir. Algunos intelectuales argumentaron a favor, otros en contra, pero ahora lo está experimentando de primera mano y debe decir que las cosas se desaceleraron, pero lo suficiente como para darle tiempo para pensar.
Debe haber una salida. Debe haber algo que lo saque a esta situación. El camión avanzaba a unos 80 kilómetros por hora. Estaba a unos 70 centímetros de él. No había manera de que pudiera saltar. La parte delantera del camión era demasiado ancha. Todavía golpearía y rompería la parte inferior de su cuerpo. No había suficiente espacio para esquivarlo ni tampoco tiempo para sacar la manta. Esto era malo, esto era realmente malo, se estaba quedando sin opciones. Espera, ¿podría él usar el camión como puerta de enlace? Desde que obtuvo su Kirk, nunca antes había intentado teletransportarse a un solo objeto. Esto se debía a su miedo a lo que sucedería si las cosas salieran mal. Sin embargo, ahora que pensaba en retrospectiva, era solo una restricción que se impuso a sí mismo. Sin mencionar que la forma en que creía que funcionaba su Kirk provenía de la teoría de su madre hace varios años. Tal vez no necesitaba dos objetos, tal vez solo necesitaba uno o tal vez el aire era suficiente para ser el segundo objeto. Bueno, ya no tenía por qué preguntarse, solo esperar que su madre estuviera equivocada. Izuku se concentró y mantuvo los ojos abiertos. No podía cerrar los ojos ni apartar la mirada del vehículo que se aproximaba. No debe perder la concentración en el objeto de la puerta de enlace. Sintió que su entorno se volvía más ligero y más líquido, por falta de una palabra adecuada, como cada vez que usaba su Kirk. A partir de ahí, sintió cada vez menos su cuerpo hasta creer que no poseía cuerpo. Esa fue una señal de que estaba listo. Como un cuchillo, el vehículo se acercaba más y más con cada milisegundo que pasaba, pero él no se inmutó. Por supuesto que tenía miedo, pero Izuku había visto su propia desaparición antes. Cuando uno vencía la muerte o la perspectiva de la muerte, el miedo se convertía en algo muy manejable. El frente metálico de la camioneta estaba a unos milímetros de sus ojos. El logotipo de un coche Nissan fue lo último que vio. La escena cambió. Fue recibido por un vecindario muy familiar solo que sin camión, lo que significaba, Izuku inmediatamente comenzó a examinarse a sí mismo, para ver si faltaba algo o estaba dañado. Lo único que encontró que le faltaban fueron sus pies. Se había ido, pero todavía sentía que estaban allí. No hubo dolor, ni sangre, nada. Era como si sus pies todavía estuvieran con él, pero no podía verlo. Tal vez estaban allí, pero él simplemente los dejó en otro universo. Por extraño que sonara, Izuku creía que ese era el caso. El chico de pelo verde se centró en los pies que le faltaban y, efectivamente, lentamente regresaron a él, cobrando existencia. Una vez que el par estuvo completo, los inspeccionó solo para asegurarse de recuperar todo. Izuku no podía empezar a describir lo aliviado y curioso que estaba. Alivio por haber sobrevivido a ese camión y curiosidad por saber a qué podría conducir este descubrimiento. Si solo necesitaba un objeto como puerta de entrada para deformarse y podía deformar partes de su cuerpo sin consecuencias, entonces podría significar que era inmune a toda forma de ataque físico siempre que se concentrara. Izuku negó con la cabeza. Este no era el momento para evaluar su Kirk. Tenía un trabajo que hacer. Esta deformación de un solo objeto necesitaba más pruebas y ahora no podía permitirse el lujo de arriesgar su vida, no con la vida de tantas personas en juego. Con eso, usó su manta para alejarse y corregir su error. Inko estaba esperando pacientemente afuera de su edificio de apartamentos. Había terminado de empacar todo lo necesario y había dejado la carta en la oficina del propietario sobre su partida. Ya eran las 5 menos cuarto de la mañana. Izuku se estaba tomando su tiempo para conseguir su yo alternativo. Al pensar en su hijo, no pudo evitarlo, pero no pudo evitar sonreír. Un chico tan valiente y desinteresado, que insiste en ayudar sin importar la situación. Crecería hasta convertirse en un héroe maravilloso. Solo imaginarlo hizo que Inko quisiera llorar. Es una pena que ella no estuviera allí el día en que él se convirtió en un héroe de pleno derecho. Mamá. Una llamada llegó desde el horizonte. Inko se dio vuelta para ver que Izuku, vestido de manera diferente a su visita anterior, corría hacia ella. Una vez que llegó hasta ella, se arrojó hacia ella para abrazarla. Te extrañé. Te extrañé, mamá. Izuku lloró en su pecho. Inko le devolvió el abrazo, pero permaneció confundido por su cambio de comportamiento. Eso fue hasta que miró hacia el horizonte de donde él venía. Allí, vio a otro Izuku sonriéndole con un Katsuki muy vivo a su lado, mirándolos a ambos. Al ver esto, Inko le devolvió una sonrisa y simplemente asintió. No hubo necesidad de palabras. Yo también te extrañé, cariño, respondió a Izuku que lloraba. Inko recogió a su hijo. No más negación, no más duelo. Este era ahora su Izuku, su hijo.
Llevó al niño con ella, con la intención de irse a buscar una nueva vida en algún lugar donde no estuviera atormentada por recuerdos. Miró a Izuku y Katsuki por última vez. La estaban saludando, Izuku tenía lágrimas corriendo por sus ojos mientras Katsuki solo le dedicó una sonrisa irónica. Inko siguió caminando sin volverse, decidida a dejar todo esto atrás. Sin adiós, sin palabras finales, era hora de que ella siguiera adelante por completo. De vuelta con Izuku y Katsuki, siguieron saludando hasta que Inko se perdió de vista. Una vez que ella se fue, ambos se miraron. Algo en sus ojos había cambiado. Izuku pudo ver una nueva calma dentro de Bakugou, una conciencia de sí mismo, de su iracunda arrogancia y una nueva voluntad de controlarlos por el bien de la heroicidad. Katsuki vio en Izuku una llama, no renovada ni encendida, sino una llama que había sobrevivido a una tormenta de nieve pero que parpadeaba. No débilmente, sino intensificado con el impulso y la necesidad de hacer lo que había que hacer. En esta única noche, ambos habían crecido. Su camino para convertirse en héroes nunca fue más brillante. Izuku se sobresaltó de su sueño cuando sonó el timbre. Lentamente se levantó hasta quedar sentado antes de frotarse los ojos. Todo lo que pasó anoche era casi como un sueño febril, pero sabía que no lo era. La campana volvió a sonar, sacándolo de sus pensamientos. Miró el reloj y descubrió que eran las 8 de la mañana, lo que significaba que ciertamente no había dormido mucho. Si recordaba correctamente, era sábado, el día en que su madre saldría a hacer la compra y lo dejaría solo. El peliverde supuso que él sería quien abriría la puerta. Izuku salió de su habitación y se dirigió al frente de su apartamento. Miró por la mirilla para ver quién estaba en la puerta. La visión del hombre al otro lado sorprendió a Izuku lo suficiente como para que tropezara hacia atrás y colapsara en el suelo. Este hombre no debería estar aquí, se suponía que debía estar a bordo. No había manera de que esto fuera una coincidencia, especialmente después de lo de anoche. A Izuku le habían advertido que no hiciera algo disruptivo en el multiverso, y traer a alguien a vivir en otro era ciertamente disruptivo. No había forma de evitarlo. Ya sabían dónde vivía. Debería simplemente abrir esta puerta y afrontar las consecuencias de sus acciones. Entonces, con una respiración profunda, giró el pomo de la puerta y la abrió. Buenos días, señor V, saludó Izuku al rubio americano. Buenos días, dijo V sin humor. Señor Midoriya. Espero que te haya gustado este fanfic. Suscríbete si quieres estar al día con los siguientes capítulos y dale like para apoyarme en todo.